Venga, pues vamos con esa sonrisa, ¿vale? ¿Cuál es la lección que aprendiste en una Andorra sin impuestos siendo la mano derecha de un empresario como asesora? La lección que aprendí en una Andorra sin impuestos en el año 2003 es que se podía uno ganar la vida siendo asesor maravillosamente bien, muy al contrario de lo que sucedía en España. Además, como asesora ya aprendí a ser, bueno, la mano derecha de un empresario, que es a lo que tiene que llegar cualquier asesor, no solamente quedarse cubriendo papeles que obliga la administración, sino preocuparte por el negocio de tus clientes de verdad y estar ahí a pie de cañón día a día para poderte ganar mucho mejor la vida, tener más valor sobre tu profesión y sobre todo más prestigio profesional. Si tuvieras que decir una cosa que debieran aprender los asesores de España respecto a Andorra, ¿cuál sería? En primer lugar, una pregunta que siempre le hago yo a todos los asesores cuando les conozco es: imagínate que mañana España retira todos los impuestos. Imagínatelo. Todos. Y retira la obligación de hacer nóminas a tus empleados. ¿De qué vivirías? ¿Vale? Y la mayoría dice: ay, pues nos dedicamos a otra cosa. No, dedícate a hacer aquello con lo que ayudes a un empresario a llevar mejor su negocio. Aquello que digas: caray, este empresario este mes ha facturado menos, pero resulta que ha gastado más, tengo que ayudarle a esto. Cuando tú ayudas a tu cliente a mejorar en su negocio, tú ganas dinero, él gana dinero y estás haciendo realmente aquello para lo que estudiaste, no para lo que la administración te dice que les eches una ayuda, que es recaudar impuestos. Ese no es el valor de un asesor, recaudar impuestos para nadie. Es ayudar a los empresarios a que sean mejores. ¿Cuándo te diste cuenta que en realidad los asesores en España, la mayoría de ellos, actúan como becarios de Hacienda? Me di cuenta de que actúan como becarios de Hacienda en el momento que, hablando con compañeros de la universidad, me hablaban de que estaban agobiados y que tenían que ir a trabajar un sábado. Y yo no entendía por qué, porque claro, mi realidad es que empecé como asesora ya directamente asesorando. Nunca tuve una obligación nunca he vivido un trimestre como el centro de mi negocio. Y cuando ellos me decían eso, que había unos límites, unos plazos, que entregar, pensaba, pero ¿les están pagando a ellos Hacienda o qué está pasando aquí? No lo entiendo. A ellos les paga un empresario para mejorar su negocio, no para recaudar impuestos. Entonces ahí me sentí, me daba como cierta rabia el que malgastaran su profesión y todo lo que saben en rellenar 2 papeles al trimestre, básicamente, y no aportar valor real. Lo único que estaban haciendo es ser la mano derecha de la administración y no del empresario. ¿Bien hasta aquí? Sí. Guay. Guay, ¿no? Es que cuando me suelto y hablo de asesores. Fíjate, hemos Sí. hecho la primera pregunta, yo te he repreguntado porque te estaba Sí. viendo ahí súper fluida y para seguir probando. Sí. Hemos tenido suerte porque no me has parafraseado del todo en las dos, pero me has hecho buenos ganchos, ¿vale? Sí que es verdad que en la última, en el primer gancho nos ha faltado la palabra asesor, ¿vale? Bueno. Has dicho, me di cuenta que eran becarios de Hacienda, Ah, pero te la he dejado pasar, ¿por qué? Porque en el scroll la expresión becarios de Hacienda puede llamar la Está atención, ¿vale? Y luego ya si ves el reel, ya sí que dices asesores. Vale. Pero te digo esto para que tengamos en cuenta que siempre tenemos que hablar a asesores, o sea, igual el sustantivo, el pronombre hay que decirlo desde el principio, ¿vale? Y los verbos. Vale. Pero me ha encantado. Es que a veces sí que me doy la sensación de que digo mucho asesores, todo el rato, asesores, pero bueno. Bueno, pero Claro. al final si son reels van Es lo para mío, ellos. sí. Sobre todo al principio al principio de la respuesta hay que decirlo en vez de decir ellos Vale. o nosotros o vosotros, Ujú. ¿vale? Para que se identifiquen. ¿sí? Vale, genial. ¿Te ha gustado? Me encanta. Sí, Sí. está ahí pletórica, ¿eh? Sí. Me Guay. encanta. Venga, vamos a por ello. ¿Qué se te removió por dentro el día que entendiste que en España se estudian 5 años de carrera para acabar rellenando declaraciones de la renta? El día que entendí que en España se estudian unos 5 años de carrera para acabar... No, esta no lo estoy diciendo bien. Es que no sé lo que la pregunta. Remover. Vale, consejo. remover. ¿No? Estabas Sí. empezando bien Sí. porque lo has dado la vuelta. Si Vale. yo no te corto, tú sigue. Sí, vale. ¿Vale? Es que no... Porque igual ibas bien y te hubiera salido una cosa que no está Sí, aquí, pero diferente, que puede puede ser ser, ¿no? maravillosa. Vale. ¿Vale? Venga. Es que aquí Es remover. hay Sí. remover, pero también está bien el día que entendí. Sí. ¿Vale? Entonces has empezado por otro lado, pero podíamos reconducirlo. Vale. ¿Vale? Venga, ¿qué se te removió por dentro el día que entendiste que en España se estudian 5 años de carrera para acabar rellenando declaraciones de la renta?
El día que entendí que en España se estudian 5 años para acabar rellenando formularios de la renta o de trimestres, se removió algo por dentro, una rabia, una frustración, sobre todo por la profesión, porque tú no puedes pensar en estudiar 5 años o más de carrera, como estudian los asesores, para acabar rellenando papeles todos los meses y trimestres prácticamente. Al final ahí no pones nada en valor y no sé, yo pensaba sobre todo en los jóvenes. ¿Qué le dices a un joven que va a estudiar una carrera como administración de empresas? ¿De qué va a ser su futuro? Porque si es para rellenar modelos y pasarte cada 3 meses agobiado y trabajando hasta los fines de semana, me parece que a nadie le gustaría tener esa profesión. Entonces a mí me da como una rabia por dentro, porque yo sí que he vivido en la profesión de asesoría otro mundo totalmente distinto, en el que yo no vivía a expensas de la administración, no vivía a expensas de plazos de nadie, solamente los míos y los de mis empresarios. Eso es la finalidad. Nadie busca como finalidad rellenar un papel, sino los datos que te da ese papel para ayudar a tu cliente, a tu empresario, a que sea mejor. Y en España se comete ese error. Los asesores cometen el error de creer que la finalidad es un formulario para Hacienda y no la utilidad que le podemos dar a esos datos para ayudar a mejorar los negocios de los demás. ¿En qué se transformó esa rabia, ese movimiento interno de ver que la mayoría de asesores están solo haciendo declaraciones de la renta? ¿En qué se transformó todo eso y que te ha convertido en la profesional que eres hoy? Toda esa rabia que a mí me produce el pensar que en España se vivía la profesión tan diferente a como yo la viví en Andorra, la profesión de asesoría, a mí me llevó a ayudar a otros compañeros a que tuvieran la vida que yo tenía y a que se sintieran orgullosos de ser asesores. Además, mira, pasa algo muy curioso cuando alguien en una sala dice soy asesor. Porque no dice soy asesor, dice soy asesor. Ellos mismos infravaloran esta profesión, no le dan la importancia que tienen. Entonces, a mí sí que me gustaría que más compañeros descubrieran que realmente pueden ser piezas clave importante en todas las empresas del país, porque ninguno de los que estamos aquí que tenemos empresas podríamos vivir y salir adelante con nuestros negocios si no hay un asesor que nos ayude. Entonces, tienen la sartén por el mango para poder mejorar ya no solamente sus vidas, sino la sociedad en general. ¿Qué hay detrás de ese soy asesor? Detrás de ese soy asesor, cuando se dice casi por debajo, hay una sensación de menospreciar la profesión y de no darse valor a sí mismo. Pero sobre todo hay años en los que, por algún detalle en concreto que a mí se me escapa, porque todavía no sé qué es, quizás la administración o el tiempo ha hecho que los asesores de una experiencia que tienen así de grande utilicen solamente esta y pongan en valor solamente esta, que es rellenar el papel. Nos han hecho creer en la sociedad que la profesión de la asesoría es rellenar un papel, cubrir impuestos y transmitir datos a las administraciones. Y esa no es la funcionalidad de un asesor. ¿Cuál fue el primer asesor? ¿Lo recuerdas? Que empezaste a asesorar. El primer asesor que empecé a asesorar fue casi como un amigo. Estaba en una asociación de asesores y me dijo, Conchi, yo quiero eso que tú tienes. Y eso que yo tengo no es otra cosa que mi empresa digitalizada. Hablamos de 2008. Yo decidí salir de la empresa en la que trabajaba con un jefe maravilloso que me lo enseñó todo, pero sabía que las cosas se podían mejorar. Sabía que todavía había muchos procesos que se podían automatizar, y te hablo de 2008, no de 2026, con lo que hay ahora, y quería mejorar eso para que el talento no se desperdiciara en horas de estar picando datos rutinarios toda la mañana. Me cogí un informático y ese informático me ayudó a hacer algo muy rudimentario que ahora sería rudimentario, pero por aquel entonces era muy chulo, y es que automatizaba asientos contables, o sea, todas las facturas que tú le ponías. Y ese asesor me dijo, yo quiero eso que tú tienes porque quiero tener el tiempo que tú tienes. Y esa es la primera persona con la que practiqué el enseñarle a otros a ser mejor y a ganar tiempo, a ser más productivos y sobre todo a ganarse mejor la vida. ¿Recuerdas cuando empezaste a apoyarle a él? ¿Alguna anécdota en especial que nos puedas compartir? No recuerdo ninguna anécdota. ¿Cómo se sintió? Porque entiendo que tú le empezaste a acompañar, finalmente lograría ser asesor y no pica informes. ¿Recuerdas qué satisfacción tuviste tú cuando viste que eso
podía tener quizás otra ramificación, ¿no?, en tu negocio. Una satisfacción muy importante que saqué de ayudar a ese asesor en concreto a digitalizar su asesoría es tener yo la razón. Sé que es mucho ego, pero yo me he pasado años luchando contra el sistema y, por ejemplo, para mí, yo ya en 2004-2005 ya quería hacer reuniones online. Me llamaron loca. Me llamaron loca por hacer reuniones por Skype. De aquella era la herramienta que había. Sí. Y por querer teletrabajar en condiciones desde mi casa. Y además el motivo era algo como, eso sí que es gracioso, el motivo no era porque no quisiera desplazarme ni nada, es que yo vivía en Andorra y yo no estaba acostumbrada a la nieve. Y a veces una reunión cuando nevaba te llevaba 3 horas en lugar de 1 porque el desplazamiento tardabas más. Y yo quería ahorrar ese tiempo, ¿para qué iba a ir para una reunión de 15 minutos? Y entonces con todos los empresarios, con todos los asesores, intentaba hacer esas reuniones online. Bueno, fue añísimos después, hasta con este asesor, que conseguí implantar el sistema en él, porque decía, Conchi, esto es chulísimo. Es que yo no me muevo de aquí, de mi montaña, de mi oficina en la montaña, y no tengo que ir con la nieve perdiendo 2 horas para tener reuniones, y te puedo ver, es un segundo y ya está, ¿no? Entonces ahí sí que a él le produjo esa satisfacción de decir, estoy ahorrando tiempo, estoy ganando más dinero porque no hago una reunión sola, puedo hacer 2 y puedo dedicar tiempo a mejorar mi despacho. Entonces sí que le noté, sobre todo, muy emocionado, porque al principio empezó muy incrédulo. Entonces todo el mundo al principio es como, está loca, ¿qué hace? Pues esta loca ha mejorado un sistema en el año 2000 y poco, y poco a poco pues ha ido evolucionando, y ahora ya lo tiene más gente, y eso es muy chulo, porque ahora todo el mundo hace reuniones online. ¿Qué hace esta loca? Pero quiero lo que tiene esta loca en su vida, ¿no? Curioso. ¿Qué hace esta loca? Quiero lo que tiene esta loca, y el año 2020 con el COVID todo el mundo quería ser la loca, porque la loca ya tenía todo montado y no tenía que salir de su casa para nada, para trabajar, y eran llamadas constantes de, Conchi, lo que tienes tú en el despacho nos lo tienes que poner, que no podemos salir por el COVID. Entonces ahí sí que ya el tiempo me dio la razón. Wow, estamos hablando de 2008 hasta 2020. Hasta 2020. Son 16 años de construir. ¿Qué recuerdas de aquel 2020? Con esas llamadas que no paraban de... Mira, en 2020, claro, vuelvo un poco al ego. En 2020 yo descubrí que no solo tenía razón, sino que realmente estaba generando un movimiento detrás de esto. Los asesores durante muchísimo tiempo solo manejaban papel. Y hoy en día, que estamos en 2026, lo único que ha cambiado es que manejan papel, pero en digital. Pero siguen ahí en esa rueda. Entonces yo en 2020 pensé que había empezado un movimiento y que no iba a parar, porque era un asesor, otro y otro y otro, y ahora eso ya se ha constituido ya en un sistema, en una metodología y en algo que quiere todo el mundo del sector. ¿Cuál es el sistema que le das a un asesor para que organice su despacho cuando hay parte del mercado que todavía insiste en vender un CRM que, vamos, que ya no sirve, ¿no?, para lo que es la sociedad hoy en día? Hay una parte del mercado que se empeña en vender un CRM, y una asesoría no necesita un CRM, necesita OCC, que es como yo le llamo al sistema de organización, comunicación y control. Sin estos 3 pilares, una asesoría que es la empresa de las empresas no puede salir adelante. De hecho, el CRM al final es una herramienta casi de prospección, y una asesoría no se dedica a prospectar todos los días, se dedica a gestionar otras empresas. Por eso no necesitan un CRM, necesitan OCC. Y por suerte cada vez más asesorías en España se ponen OCC, que es este sistema, ¿no? Empezar organizando el despacho, comunicarnos muy bien entre todas las personas y sobre todo tener tu despacho controlado, que era como mi obsesión. Yo durante muchos años teletrabajaba desde Andorra y yo estaba en Pontevedra teletrabajando. Imagínate, ni un solo cliente se daba cuenta que yo no estaba allí al lado. Y era porque tenía todo controlado. Con una sola aplicación en el móvil yo veía todo lo que estaba haciendo mi equipo, todo lo que necesitaban mis clientes. Y eso es OCC, no es un CRM. ¿Cuánto tarda una empresa en implantar un sistema como este para organizarse mejor con sus clientes? Un sistema como este, para organizarse mejor en una asesoría, podría llevar entre unas 6 semanas. Es como el tiempo estándar. Pero aquí hay que decir algo importante, y es de qué mentalidad parte la asesoría. ¿Partes de la mentalidad de que tienes que comprar un montón de herramientas para ser como los demás? ¿O con una sola herramienta puedes ser productivo? Tenemos que partir de una mentalidad, de hábitos de las personas que trabajan. Si yo tengo 5 herramientas y las 6 personas que trabajan conmigo solo una utiliza la herramienta, no tengo nada, no tengo sistema.
Entonces hay que partir de ahí, de una mentalidad para poder implantar el sistema, que sí que realmente se puede llevar a cabo, pues eso, en máximo 6 semanas, pero sobre todo que todo el equipo esté involucrado en trabajar mejor, no en utilizar una herramienta en concreto. ¿Cuál es el reto más grande a la hora de que todo el equipo realmente se involucre con la herramienta, acostumbrado a años y años de papel, de Excel, guarreros y demás? Es muy difícil esta pregunta. Uno de los retos más importantes cuando te enfrentas a una empresa, a una asesoría que quiere cambiar, el reto más importante es poner a todos de acuerdo. Ya no solamente en qué herramienta utilizar, sino en cuándo hacerlo. Porque el problema del asesor hoy en día es no tengo tiempo, que es el problema de todo ser humano, ¿no? El no tener tiempo. Pero ellos, curiosamente, desperdician tiempo cada mes en hacer trimestres porque lo manda la administración. Yo siempre les pongo un ejemplo. Si ahora la administración te obliga a implantar este sistema, ¿lo haces o no lo haces? Entonces, cuando me dicen no queda otra, pues les digo cambia las prioridades. La prioridad eres tú, no la administración. Monta el sistema, ahorra tiempo y con el tiempo ahorrado vas a poder vivir mejor. O sea, que te va a llevar pues 6 semanas más de esfuerzo, dedícalas, porque eso significa años de mejora. ¿Cuál es la gestión que se le escapa siempre al despacho, que intenta organizarse con lo que no está pensado para él? Esta no sé qué pregunta es. Esta es la repregunta de la del sistema. No la entiendo. ¿Cuál es la gestión que se le escapa siempre al despacho, que intenta organizarse? Bueno, no. Igual hemos respondido con lo que acabamos de decir, ¿no? Yo creo que esa es la del sistema. Sí, vale, venga. La otra me la he inventado y esta no. Porque llevas... Sí. No mueva mucho el Ya. No sé si repercute o no, ¿eh? Sí, repercute. Sí, repercute. Sí, repercute. No lo haces todo el rato, pero sí que hay algunos momentos que... Y no sé si repercute. Gracias. ¿Por qué llevas digitalizando asesorías desde 2008 cuando la mayoría del sector sigue funcionando con papel casi 20 años después? Llevo digitalizando asesorías desde 2008 y 20 años después las asesorías todavía manejan papel, pero es un papel digital. Lo único que han hecho este sector ahora con tanta tecnología es pasar ese papel y ponerlo en el ordenador, pero no han cambiado mucho más. Yo no sigo empeñada en poner pues, tecnología por poner, sino poner tecnología que realmente ayude a ganar ese tiempo, porque por desgracia cada vez son más las normativas que obligan a un asesor a hacer el trabajo que hacían antes en media hora, ahora les lleva una. Gracias a la tecnología podemos mejorar tiempos, pero deberíamos mejorar tiempos para emplearlos en ganar más dinero, no en ganar clientes por el mismo precio. Por ponerte un ejemplo, un asesor en España, una cuota normal que le puede cobrar a un autónomo está entre 75 y 150 euros. Cuando compran tecnología, el margen baja. Nos estamos encontrando que la herramienta principal de una asesoría hoy en día es el ERP, que es donde ellos manejan pues, la contabilidad, las nóminas, todo esto, ¿no? Pero ahora con la tecnología y sobre todo el mercado que no para de sacar herramientas, pues ahora se han comprado una herramienta que escanea, una herramienta que lo que hace es contabilizar asientos casi en automático. Otra que lo que hace es de portal cliente para que los clientes suban las facturas. Ya estamos con 4 herramientas más. Y ahora he sacado pues, otra herramienta que lo que hace es que concilia los bancos, las cuentas bancarias, para que no tengan que hacerlo todo a mano los asesores. Ya son 5 herramientas más encima del ERP, que ya cuesta una pasta, porque hablamos de estos softwares que cuestan mucho dinero. Cuando tú lo que haces es trabajar lo mismo, pero meterle costes a tu asesoría, pierdes margen y estás ganando menos dinero. Y eso también viene de un problema muy grande que tienen todas las asesorías de España, y es que se están centrando en gestionar trámites y no en vender valor. Hay un ejemplo muy chulo que pongo con esto siempre. Se te estropea el coche, ¿vale? Y ahí vas a un mecánico y te dice, bueno, te cobro 100 euros, pero te doy el coche la semana que viene. Perfecto. Vas a otro y te cobra pues 250, pero te da el coche esa misma tarde. ¿A cuál de los dos vas? Lógicamente tiene más valor el que te lo entregas a misma tarde arreglado. En cambio, los asesores lo hacen precisamente al revés, cuando venden horas. Venden horas a 75 euros el mes por cerrar trimestres, en lugar de ponerse a hacer un servicio de valor de verdad, más dedicado al empresario, no a la administración, cobrando más. O sea, desconocen y obvian toda esa parte. Y de hecho se acostumbran a poner sus honorarios por horas y no por valor.
Entonces este es un error muy, muy grande que hay en este sector. Y yo creo que este error a muchos de ellos les duerme, no sé si su vocación o sus ganas de hacer algo diferente. Año tras año en la asesoría escucho cada vez más asesores decir, me estoy aburriendo de mi profesión. Y no es por la profesión en sí, sino por lo que están haciendo con ella. Claro, cuando tú te dedicas como objetivo a rellenar un papel cada 3 meses, lo que pierdes es todo lo demás de ver a tu cliente feliz, de ayudarle a mejorar su negocio, de, oye, que va a pasar a comprar un local, vamos a hacer un estudio, te acompaño, pero es que han perdido la práctica de ofrecerlo. Muchas veces lo dan casi gratuito, el consejito tomando un café. ¿Qué ocurre? Lo dan sin valor tomando el café, no siguen una metodología para la entrega de ese servicio. Entonces el cliente tampoco ve un valor ahí. Bueno, es un consejo que me ha dado mi asesor, ¿cómo voy a pagar por esto, no? Si lo empaquetan, si lo ponen bonito, si siguen una metodología, si cumplen unas fechas adecuadas y unos estudios adecuados para dar este servicio al cliente, lo podrían vender bien. Y ellos podrían volver a sentirse valorados como profesionales y hacerle ver a la sociedad, sobre todo, que un asesor es importante. Cualquiera que tiene un negocio necesita un buen asesor, porque si no, lo único que va a tener es un rellenapapeles. Este discurso se lo tengo que pasar a mi asesora actual, que vamos a cambiar ya, pero... Yo tengo asesora como esta. Claro. Tengo una cliente suya, mi asesora. Claro, y a todos los asesores con los que he trabajado durante toda la vida, porque me parece una fantasía total lo que me dices. Ojalá, esperamos que los nuevos que vamos a contratar para el próximo trimestre nos ayuden y sean así, ¿no? Es lo que esperamos. Pero ojalá hubiera encontrado yo asesores con esa vocación de ayudar y que yo no tuviera que ir detrás de ellos en plan, pero aconséjame, ¿qué facturas te puedo meter? ¿Qué no? No me digas... esto ya está y así, ¿no? Es que no van detrás tuya porque piensan que no le vas a pagar. Es que el problema que tiene... 600 euros al mes, por hacer los temas administrativos, de Hacienda y porque es una demás. sociedad, quizás. No, claro, sí. No sé. Sí, como son expertos en lo digital, pues... No hay expertos en lo digital. Todo es lo mismo. Me encanta que me digas esto. No hay expertos en lo digital. Un negocio es lo mismo digital que físico. No te pueden vender esa moto, Me encanta. Esto es un reel. Bueno, me da igual que salga, Esto es un reel. Vale, ¿es necesario que un asesor de empresas para asesorar mejor a una empresa se especialice en el ámbito en el que actúas? Por ejemplo, un asesor digital. No es necesario que un asesor de empresa se especialice en digital para prestar servicio a una empresa digital. De hecho, una empresa digital no difiere mucho de una empresa física, porque al fin y al cabo, a efectos de administración, de hacienda y de funcionamiento, es lo mismo, es una actividad con unos ingresos y unos gastos. No debería especializarse por ahí, sí debería especializarse en la manera en la que te da el servicio, en no llamarte cada 3 meses y decirte, mira, tienes que tener 1.000 euros en la cuenta para pagar el IVA, y anticiparse y decirte, mira, nos vamos a ver la semana que viene si te parece bien, porque hay algo aquí en tus números que no me cuadra. Y sentarse con el cliente y ofrecer ese servicio, obviamente cobrándolo. El problema que tiene un asesor ante esto es que le da miedo y le da cierta vergüenza, por desgracia, el decirle al cliente, te voy a cobrar 300 euros por una reunión conmigo en la que te voy a solucionar este problema que tienes de márgenes. El problema que tienen es ese, es más de mentalidad propia de empresario, que se han olvidado ellos de ser empresarios y se han centrado demasiado en los papeles, porque creen que el cliente no les va a pagar más. ¿Por qué lo creen? No lo sé, habría que estudiar psicología, pero sí que es importante que ellos vean que la limitación no está en el cliente, sino en su propia cabeza. Y he dado con muchísimos clientes subiendo precios, que lo primero que me decían es, Conchi, no voy a subir precios, porque se me van a ir todos. Sube precios, los vamos a hacer así, así y así. Y al cabo del mes que se comunicaba la subida, ¿cuántos clientes se le iban? Ni uno. La mayor parte de las veces se va 0. Como mucho uno, que luego al cabo de 2 meses vuelve escaldado porque lo han tratado un poquito mal en otra asesoría y vuelve con el rabo entre las piernas. Y eso es un gusto. Eso es un gusto enorme. ¿Cuál era la diferencia entre teletrabajar de verdad y simplemente trabajar desde casa, que casi ningún despacho entendía? Casi ningún despacho entiende que teletrabajar y trabajar desde casa no es lo mismo.
Trabajar desde casa es tener tu ordenador para un momento puntual y hacer 4 cositas en tu casa porque tienes que cubrir ese trabajo. En cambio, teletrabajar es poder sentirte en tu casa como si estuvieras dentro de la oficina. Eso yo ya lo hacía en 2008, 2009, cuando teletrabajaba a Andorra-Pontevedra. Me gustaba pasar el verano en Pontevedra, pero no dejaba de trabajar. Instalé mi propio despacho, pero sobre todo tenía mi oficina, era en el ordenador. Sabía quién venía por la puerta, sabía qué incidencias había dentro de mi despacho, sabía si alguien había llevado incluso pasteles para celebrar un cumpleaños. Yo estaba dentro del despacho sin estar allí. El problema es que la gente hoy en día todavía, los asesores, no entienden cuál es la diferencia entre tener a un trabajador en casa que no sabes lo que está haciendo, a tenerlo teletrabajando y es saber lo que está haciendo en cada momento. Eso se consigue con este sistema OCC. Tú sabes en cada momento lo que está haciendo tu equipo, cómo van tus trámites y cómo van las gestiones con los clientes. Y es maravilloso. ¿Cuántos empleados llegaste a dirigir en remoto sin que ningún cliente notara que no estabas allí? En mi propia asesoría he llegado a dirigir 9 personas en mi equipo y nadie del equipo, nadie de mis clientes se daba cuenta que yo no estaba allí presente. Yo los he llegado a dirigir en remoto. Para clientes he llegado a dirigir equipos de 100, 200 personas tranquilamente. Y todas en remoto porque, repito, yo teletrabajaba desde Pontevedra y estas empresas estaban en Andorra. Nadie notaba cuando me llamaba para arreglar una nómina o para preguntar cualquier cosa, nadie notaba que yo no estuviera allí en Andorra a 2 metros de su despacho. Y esto era maravilloso porque yo hacía mi trabajo igual y estaba presente sin estar allí físicamente. ¿Qué dice de un despacho el hecho de que acabaras vendiéndolo con un beneficio que pocas asesorías en España alcanzan? Pocas asesorías en España tienen un beneficio como el que yo tenía en mi asesoría de Andorra. Muy pocas. Y yo solo tenía 9 empleados. Hoy en día hay asesorías aquí de 20, 30. De hecho, mi asesoría se la vendía a alguien con 40 empleados. Y él pensaba que ganaba mucho más que yo. Y bueno, no era así. Yo con 9 empleados no solo facturaba más, sino que mi beneficio era mejor. Al final nos fijamos más en el beneficio. Y eso se lo digo mucho a mis clientes actuales. No te consideres pequeño por tener 5 empleados, 3 o ser solo uno, porque puedes ganar más que el despacho que tiene 20. La única diferencia es el servicio que ofreces. No es lo mismo llevar 200 clientes que puedes llevarlos por 75 euros al mes que llevar 50 clientes por 1.000 euros al mes. Y esto es lo que yo más o menos hacía en mi despacho y lo que hago que mis asesores clientes hoy en día hagan. Tener clientes a mejor precio con mejor servicio, obviamente. Y volvemos a lo mismo, a no hacer papeles únicamente, sino a ponerte en valor como asesor. Esa es la diferencia brutal. No hay despacho pequeño solo por el número de empleados. Hay despacho pequeño grande por el número de beneficio final. ¿Qué más le sorprendió al empresario al que le vendiste tu asesoría cuando empezó a ver las cuentas y demás? ¿Qué le sorprendió del valor real que recibió? Lo que más sorprende al ver una asesoría con pocos empleados que factura y tiene más beneficio que otra de 40, lo que más sorprende es el coste, el precio del servicio que se le da al cliente. Porque la diferencia es 75 euros de media que se cobra en España contra, mi servicio más barato allí estaba a 250 euros, el más barato, pero el normal era como 1.100 euros. Lo que más sorprende es el precio de ese servicio. Cómo consigues tener estas cuotas tan elevadas. Y no eran cuotas elevadas, simplemente que es que el servicio era lo elevado, no las cuotas. Claro, él no solo compró un equipo de personas humanas, sino que compró un sistema, una filosofía que entiendo que luego se lo llevaría a su otra empresa. Esta persona lo que hizo fue comprar un sistema de asesoría diferente al de asesoría española. La asesoría española hoy en día trabaja por cuotas ínfimas cada mes y su trabajo es hacer laboral fiscal contable. La asesoría que yo propongo a todo el mundo hoy en día es hacer acompañamiento al empresario, porque es lo que necesita. Si yo a ti te explico, este mes suben la cuota de autónomos, querrás saber a cuánto y por qué, y qué ha ocurrido para que la cuota de autónomos suba y por qué es beneficioso para mí, porque puede ser beneficioso. Pero si solo te doy la información y no te explico el por qué,
tú como empresario te quedas igual que estabas y al final te asqueas un poco del asesor que tienes delante, y esto ocurre, el que te asquees del asesor que tienes delante. Cuando ese asesor se pone en tu lugar y te dice, vamos a sentarnos porque van a subir las cuotas de autónomos y va a ocurrir esto, pero a ti te beneficia en tu caso por este motivo, por este y por este. Y además he visto que es mejor que hagas este gasto aquí en diciembre y no en enero, porque te viene mejor para optimizar impuestos. Cuando un asesor se sienta a tu lado y sabe de qué va tu negocio, tú le pagas lo que te pide, porque no está haciéndote los papeles. Eso se da por hecho. Le pagas lo que te pide porque te está ahorrando más que el asesor barato. Le pagas lo que te pide porque te está dando un valor incalculable que no te lo da el asesor barato. Ni las asesorías low cost, ni las que se ofrecen digitales hoy en día. ¿Cuáles son los 4 escalones que separan al asesor que rellena modelos del asesor al que los clientes esperan para contratarlo? Hay unos 5 escalones que separan a ese asesor que hace solo trámites de aquel que incluso tiene lista de espera. Y yo tengo asesores clientes con lista de espera para coger clientes. Los primeros son asesor técnico y operativo, que son asesores más del día a día, los que hacen papeles, trámites, seguridad social. El técnico hace algo más, que es leer un poquito un balance y decirte cómo vas, pero solo lee la información. Ahí en el medio, de los otros 2 que están como más arriba, hay el asesor que es más estratégico, el que ya ve un poco más allá de voy a buscar clientes por internet y voy a ir a un networking y tiene inquietud de conocer a alguien diferente. Está como ahí en el medio, entre un paso entre no puedo dejar los papeles, pero a la vez quiero hacer algo más, ¿no? Y luego hay otros 2 asesores en los que en España hay muy poquitos asesores aquí, y son el empresario, el que vive su negocio como una empresa, que no se ha olvidado que él ha creado una asesoría no para ser una ONG que vende barato, sino para ser una empresa y dar beneficios. Y este ya opera y dirige equipos. Y luego está el asesor referente, que de estos tengo a controlados como a 2 solos en España. No hay muchos más referentes asesores en España, ¿no? Estos ya son los que dan ejemplo y los que todos quieren parecerse a ellos, no solamente por el éxito, sino por lo orgulloso que dices, soy asesor. Y ahí arriba hay muy poquitos, pero me encantaría que hubiera muchos más. ¿Qué diferencia de los que están arriba a los que están abajo del todo? Los que están arriba no venden su tiempo, los que están abajo venden sus horas. Si yo te vendo mis horas, voy a tener siempre un límite de lo que voy a poder hacer. Si yo te vendo el resultado de algo, voy a poder ganar más, pero sobre todo satisfacción, porque te estoy vendiendo un objetivo y un resultado. Por ejemplo, te sientas con un cliente y le dices, bueno, yo sí te voy a cubrir la parte de impuestos, pero además he visto que tienes 2 locales, vamos a intentar que el año que viene lleguemos a esta facturación. Te voy a ayudar en ello. Cambia la conversación, cambia el servicio, cambia la relación que tienes con tu cliente y cambia todo. Si tuvieras que decirle 3 pasos, 3 lecciones al asesor que está debajo del todo, al que rellena papeles, al asesor de arriba, al asesor referente, ¿cuáles serían para que recorriera ese camino? Dentro de poco, en España Hacienda nos va a dar una noticia, y es que todos los empresarios vamos a tener un borrador para nuestros trimestres. Y esto está al caer. O sea, no lo digo yo, lo dice la experiencia y lo dice mucha gente, lo dice el mercado, ¿no? Gracias a ella, entiendo. Ese día que exista un borrador, que un autónomo al que solo le cubren papeles le venga el papel cubierto, ese va a prescindir de su asesor. Se van a quedar, esos asesores técnicos que están abajo, se van a quedar sin todo ese recurrente que ganan ahora. Bueno, yo le llamo la ilusión de la cartera, ¿no? Porque tienen una ilusión de tener un recurrente, pero le va a desaparecer. Tienen algo seguro por no quererse lanzar a hacer algo mejor. Y lo están dejando para el final, igual que los Reyes Magos en España, que los compramos el último día, pues aquí los asesores están haciendo lo mismo, están dejando para el final el cambiar su modelo de servicios. El día que ocurra esto, lo van a tener que hacer corriendo, o muchos ya directamente cerrarán y se dedicarán a otra cosa. Y no es que yo pinte el mercado muy negro, es que va a ser así. El que ya esté metiendo un poco la patita ahí en entre medias de vender algún servicio y dedicarse más al cliente, el cliente dirá, no, yo quiero que mi asesor revise mi borrador y quiero que me siga apoyando en mi negocio. Yo no quiero que me lo cubra ninguna inteligencia artificial, ningún borrador de Hacienda. Quiero que mi asesor revise todo, porque seguro que lo va a mejorar. Entonces, ese asesor ya va a tener una ventaja en el mercado. Todos van a querer ir a él. ¿Qué tiene que hacer ese asesor? ¿Rellena papeles para no cerrar la empresa cuando Hacienda le diga, es que ahora vamos a dar el borrador lleno a los autónomos? Cuando Hacienda dé esa noticia de dar el borrador a todos los autónomos,
ese asesor que está rellenando papeles lo que tiene que hacer ya, o lo tendría que hacer antes, es dedicarse a dar un servicio estratégico ya, directamente. Y ya cuidar a su cliente y sobre todo, no solamente ver números, ver algo más, ver al cliente en sí. El otro día yo veía una publicidad, ¿no?, de inteligencia artificial y claro, sí, la inteligencia artificial te puede cubrir un modelo, la inteligencia artificial te puede ayudar a hacer un 303 tranquilamente. Pero la inteligencia artificial, cuando te llega un requerimiento de Hacienda, no te dice, tranquilo, me ocupo yo. Pero el asesor sí que te dice, tranquilo, me ocupo yo, no te preocupes, que esto lo vas a tener solucionado. Eso te lo dice un asesor, porque es un ser humano. Entonces, también juguemos un poco con la ventaja de la tecnología para aquello que funciona, pero no para aquello en lo que nosotros somos imprescindibles. No vamos a sustituir nuestra atención al cliente por un chatbot, como muchos asesores están haciendo erróneamente, ni por una IA que lo responda todo. Al revés, ese abrazo, ese café de comprensión medio psicólogo, los asesores tienen que seguir teniéndolo. Eso es lo que lo va a diferenciar y lo que tienen que hacer esos asesores ya. ¿Por qué apostaste tu carrera por digitalizar la asesoría cuando el sector todavía no había puesto el foco ahí y te tocó defenderlo casi sola? Ay, esta creo que ya la hicimos, ¿no? ¿Sí? Sí. A ver, repítela. Sí. Porque era la única forma de sacar al asesor del papel y Sí. devolverle el tiempo. Sí, Sí, la hemos sí, respondido. sí, La hemos sí, La respondido, hicimos, sí. sí. Vale, ¿cuál es la fecha que va a partir en dos a los asesores de España? La acabamos de hacer. No hizo falta contarla. Sí. Esta también, que es lo más peligroso que le puede pasar al asesor que se cree que la inteligencia artificial le va a hacer el trabajo. Venga, esta sí. Esta, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Te la sabes? No, no. Ah, bueno, pensaba que la anterior. Vale, vale. Ah, ¿la quieres hacer? Ah, no, sí, no sé. Sí, ¿la quieres volver a repetir? Venga. Sí. Pues, ¿qué es lo más peligroso que le puede pasar al asesor que se cree que la inteligencia artificial le va a hacer su trabajo? Hay asesores que creen que la inteligencia artificial le van a hacer su trabajo y están desesperados buscando algo que les ayude a ponerse en valor. En cambio, hay otros que dejan que la tecnología les haga el trabajo más técnico para ellos hacer el trabajo en donde van a ser imprescindibles. Y bueno, igual por fortuna o no, pero en un futuro no muy lejano, ya dominado por las inteligencias artificiales, está demostrado que las profesiones más manuales van a ser las que tengan más valor, fontaneros, carpinteros y, por supuesto, el asesor que se sienta con un cliente a hablar de su negocio. Entonces, creo que la cosa tendría que ir por ahí. Los asesores tendrían que ya seguir humanizando y no digitalizando. Hay que poner ya un tope en el tema digital. Vale, te voy a volver a hacer la pregunta para que me respondas como conclusión. Lo más peligroso que puede pasar es esto, ¿vale? Porque me has desarrollado muy bien, pero me lo has hecho sin gancho. Ah. ¿Sí? Has empezado. Hay un asesor que no sé qué, no sé cuánto. O sea, me has contado la historia con comienzo, desarrollo y final, pero me falta un gancho. ¿Y qué he dicho? No me acuerdo. Me has dicho, hay asesores que creen que ta, 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 pero sin embargo hay otros asesores que creen que ta, 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 ¿vale? Entonces, como conclusión, ¿qué es lo más peligroso que le puede pasar al asesor que se cree que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo? Lo más peligroso que le puede pasar a un asesor que cree que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo es dejar que la inteligencia artificial le quite el trabajo. ¿Y cómo pueden evitar esto? Lo pueden evitar haciendo su trabajo todavía más humano, prestando más atención al humano y poniendo un límite a toda esa tecnología que están contratando. Dentro de poco, las profesiones más manuales van a ser las más valoradas, como carpintero, fontanero, todas, albañil incluso, porque ya son profesiones a las que nadie se dedica, pero también hay un componente humano en ellas. Hay cosas que no se pueden digitalizar. De una asesoría, ¿qué no se puede digitalizar? La parte humana. Ese asesor que se sienta contigo y mira los números del negocio, pero que a la vez te da unas palabras de aliento cuando algo va mal. Eso es lo que tienen que potenciar. Entonces, ese asesor que se dedica tanto a pensar mal de la inteligencia artificial o incluso que se alía demasiado con ella, debería dejar eso de lado y potenciar aquello en lo que son mejores, que es en la parte humana. Genial ahora. ¿Sí? Sí, yo creo que ¿Te has sí. notado la diferencia? Sí, 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 sí. ¿no? La garganta un montón. Venga, sí, bebe agua. Pero es por el aire. ¿Quieres que lo bajemos? No, porque hace calor. ¿Sí? Los focos dan calor. Tienes agua, ¿no, Conchi? Sí, tengo, y ahí abajo hay otro vaso, Venga. que también es mío. ¿Qué le dirías al asesor que vuelva a vivir angustiado por el próximo plazo de Verifacto en lugar de estar por el negocio de su cliente?
El asesor que vuelve a estar angustiado por el plazo de Verifactu este año, en lugar de preocuparse por el cliente, ya tiene un problema de mentalidad muy grande, porque Verifactu es solamente algo que además les puede ayudar a ellos a ser más eficaces y más eficientes en su trabajo. Imagínate que ahora todos los clientes que te enviaban las facturas en papel o que te las envían por correo electrónico están obligados a enviártelo ya en un fichero que tu programa contable ya contabiliza. Te ahorras horas de trabajo. Ese cliente no debería estar preocupado, debería estar ansioso porque Verifactu entre en vigor para poder hacer mejor su trabajo. Siempre hay que ver el lado positivo de todas estas normas, algunas más absurdas que otras que pone la Administración, pero en este caso Verifactu es una norma que viene a ayudar al sector de la asesoría a que tengan más trabajo. ¿Por qué el asesor tiene animadversión por la digitalización? No Lo que yo, entendí. sí, ¿por qué está tan reacio a adaptarse a los nuevos tiempos de la digitalización, de Verifactu y demás? Es una tónica general. Siempre que hay un cambio, están como agobiados. Es una tónica general que el asesor se sienta como reacio a los cambios porque hay muchos cambios. Porque durante muchos años era simplemente rellenar unos papeles, pero al cabo del tiempo esta profesión se ha convertido en algo en el que hay que cumplir un montón de normativas y un montón de trámites para hacer una sola cosa. Entonces es cuestión de tiempo. Como cobran poco y tienen poco tiempo, una cosa más encima de sus espaldas requiere tiempo extra que van a dedicar un sábado, un domingo a hacerlo. Entonces por eso son tan reacios a los cambios, porque tampoco nadie les garantiza que vaya a mejorar su negocio. Mejora la administración, claro, mejora la recaudación, mejora todo, pero no mejora su asesoría. Entonces es normal que ellos no quieran hacer grandes cambios. Bueno, mejora la administración, que son sus jefes, ¿no? Para quienes trabajan. Lo pilla. ¿Cuál es la trampa que no ve el asesor cuando una agencia le promete llenarle la agenda de clientes si lo que de verdad le hace ganar más es justo vaciarla? La trampa que no ve un asesor en esas agencias de marketing online que les prometen llenar la agenda de clientes es precisamente que les están llenando la agenda y no desocupando. Yo siempre les digo, yo no te voy a llenar la agenda, yo te la voy a liberar. De eso se trata, de tener menos clientes y más valor y menos trabajo, ¿no? Al final se trata de tener más tiempo. Pero esas agencias lo malo que tienen es que se dedican a algo muy generalista y es poner un funnel, un embudo en el que llenan la agenda precisamente de llamadas en las que muchos clientes ni aparecen, solo quieren saber el precio y van a lo más barato, porque no van a conocer un nuevo estilo de asesoría. Lo que van a conocer es alguien que a ver si le hace los papeles por menos dinero del que ya tienen. Y ese es un error muy grande. ¿Qué ocurre? Que las asesorías siguen buscando más clientes, erróneamente. ¿Por qué no buscan mejores clientes? Deberían hacerlo, no agencias que le llenan la agenda. Deberían liberar agenda y tener clientes mejores. ¿Por qué no lo buscan? Porque no te han escuchado. ¿Verdad que no? Cuando te escuchen, lo harán. Todo asesor que me escuche debería... Bueno, los asesores saben quién es. Sí, a mí me llaman muchos clientes buscando asesores. Conchi, dame un asesor Oye, de los no, tuyos. te lo dije Tú. Yo. Yo quiero un asesor de esos. De esos. Tienes que crear un nombre en plan superhéroes, ¿no? O sea, no sé, asesores estratégicos, pero no sé, algo ya lo pensaremos. ¿Verdad que sí? Sí. Para que en vez de decir de esos, digan un asesor X y que se sepa que es tuyo. Sí. Lo miraremos. ¿Qué fue lo primero que cambió en tu despacho el día que dejaste de perseguir clientes y empezaste a elegirlos? No procede, porque yo nunca perseguí clientes. Esta es la que te dije esta es que la no. Se me ha colado. ¿Cuál es el servicio de 2.000 euros que el asesor ya está regalando dentro de su cuota sin darse cuenta? Hay un servicio de unos 2.000 euros que ya el asesor está regalando dentro de una cuota de 75. Y es ese asesoramiento que da al cliente cuando un día le llega por el despacho, se sientan y hablan de su negocio. ¿Por qué lo regalan? Porque no lo ponen en valor. No lo empaquetan, no le explican al cliente lo que va a ocurrir después. Y cuando eso no se explica, el cliente simplemente ve un consejo dado por el asesor y ya. Si el cliente ve una metodología, hoy me siento a ver números, pero mañana vamos a trabajar sobre ellos y a final de mes tengo este objetivo, el cliente ve un servicio con principio y con fin que va a pagar. Pero cuando es solo un consejo rápido en medio de entre una cita y otra, el cliente no ve el valor, pero tampoco lo ve el asesor, por eso lo está regalando. Y eso hoy en día en el mercado tiene un precio de entre unos 2.000 a 3.000 euros cada 2 meses y es un servicio
maravilloso porque cambia vidas, cambia negocios y cambia perspectivas, sobre todo objetivos empresariales. ¿Sería muy exagerado decir que los asesores tienen un problema de dignidad? No sería exagerado decir que los asesores tienen un problema de infravalorar su trabajo. No sería nada exagerado, porque precisamente lo que les cuesta a los asesores es poner valor y precio a lo suyo. Y es insólito porque unas personas que se han pasado estudiando años una carrera, que ven números cada día de otros clientes, que saben poner y valorar a otros proveedores de servicios, no se valoran a sí mismos. Y es por un miedo interno que tienen, que me encantaría arrancárselo ya de una vez. Y es un miedo a que el cliente les diga que no. Y digo yo, si te dice que no, no pasa nada. Ya vendrá otro que diga que sí y ya ganarás ese dinero. Pero no puedes vivir toda la vida mal por miedo a ese rechazo. ¿Por qué las redes de la mayoría de asesores no interesan a nadie, por mucha información útil que aporten? Las redes de las asesorías no interesan a nadie, ni a ellos, porque están escritas con el BOE directamente y son simplemente información mal dada con términos demasiado técnicos que el cliente de a pie no entiende, y son terminologías bastante difíciles de entender por un usuario normal. Entonces pienso que no son atractivas por eso, y ellos mismos tampoco se ponen en valor. Y lo malo que tienen esas redes sociales de asesores es que se dedican mucho al tema laboral, fiscal, contable, que es precisamente lo que se vende a 75 euros al mes. Y cuando tú te pasas toda la vida hablando de algo que cuesta 75 euros al mes y que además entras en una guerra de precios con otra asesoría, pierdes valor, te conviertes en alguien que está pujando a ver si consigue un cliente. Si empezaras a comunicar de otra manera, temas que realmente le importan al cliente, de por qué contratar a tu mujer en tu oficina te viene mejor que contratar a alguien de fuera, me lo invento. Cuando tú pones ejemplos reales en las redes sociales, captas la atención del cliente final, pero tienen que ser en términos generales, en términos coloquiales y que ellos vayan a entender. No nos interesa a nadie la normativa 1412/92. ¿Cuál es la primera opinión que tú le pedirías a un asesor? Decir, atrévete a publicar. ¿Cuál sería? ¿La primera? La primera opinión, la primera idea disruptiva que tú le pedirías a un asesor que se atreva a publicar en redes. Una de las primeras cosas que le pediría a un asesor para que se atreviera a publicar en redes es cómo trabajan, porque no lo cuentan. Ellos, es muy difícil que una asesoría quiera contar cómo trabajan por dentro, y es precisamente porque tienen mucho descontrol, no saben. Ellos trabajan en el día a día, pero no tienen una metodología, no tienen un sistema, no saben lo que va a ocurrir hoy cuando entre por la oficina. Y me gustaría mucho que contaran el cómo trabajan, el cómo atienden a un cliente, el cómo han solucionado que un cliente pagara 5.000 extras a Hacienda, por ejemplo, y cómo ellos han hecho que pague menos. O sea, todo ese tipo de cosas que se viven el día a día me gustaría que lo contaran. ¿Por qué los asesores se ven entre ellos como competencia cuando en realidad están todos en el mismo barco? Hasta hace muy poco los asesores se veían entre ellos como competencia, pero por suerte he montado un club, el Club de la Asesoría, que entre ellos, ahí ellos comparten, se cuentan incluso cosas que son incómodas, quizás miedos de, es que no sé cuánto cobrar, cuánto cobras tú, mira, yo lo he hecho así, a mí me funciona. Entonces sí que hasta ahora ha sido un sector muy hermético, que no compartía nada, porque vivía en una guerra de captar clientes y si te lo ganas tú, no me lo gano yo, y han pasado a querer compartir. Y no todos, obviamente, porque sigue habiendo pues, una gran parte de asesorías que no quieren compartir y da igual, pero las que comparten, es tan bonito ese movimiento que deberían participar, porque sí que ves la bondad de alguien que está ayudando a otro asesor, no sé, me lo invento, de Granada a Valencia, y mira, me conecto contigo por Zoom y te digo cómo lo hago yo esto, o mira, te mando este formulario hecho porque yo lo hago todos los días y tú no. Y se explican, se ayudan y muchas veces hasta se cuentan sus penas. Entonces es muy bonito el poder compartir también miedos que tienes como empresario a contratar personal, a crecer e incluso a despedir clientes. ¿Qué ha provocado que los asesores que están en tu club se atrevieran a dar el paso de compartir? Los asesores que están en mi club se han atrevido a compartir porque han conectado, porque han visto que uno lo ha hecho, porque han escuchado testimonios, primero míos, pero luego de otros, y han querido también colaborar. Y yo creo que ahí también hay mucha bondad,
hay mucho es que si él comparte, yo también quiero compartir. Es como que todos queremos ser solidarios con todos y eso es lo bonito realmente. Y también que hemos hecho varios encuentros presenciales y cada vez que nos vemos ya tenemos otro... Claro, cuando ves a una persona por primera vez, bien, pero cuando la ves por segunda, por tercera, ya sois colegas, ya os lleváis de otra manera y ya tenéis más contacto. Y eso es un movimiento que se ha generado ahí y del que me siento realmente orgullosa. ¿Qué te enseñó sobre ti misma arrancar una empresa y una maternidad exactamente el mismo día? Algo que me enseñó de mí misma, el arrancar una empresa y saber que estaba embarazada el mismo día, es que se puede hacer de todo. Y por suerte, en Andorra, en 2003, yo vivía rodeada de empresarios exitosos. Y por exitosos puedes entender al que le va muy bien y al que tiene un día un tropiezo y le va mal una empresa, pero acaba abriendo otra. Yo solo me rodeaba de empresarios que lo habían hecho tremendamente bien. Y ignoré una parte, ignoré que me podía ir mal. Nunca contemplé, de verdad, cuando abrí mi sociedad, que me podía ir mal. El mismo día que firmaba que abría una sociedad para ser y tener mi propio despacho de asesoría, ese mismo día supe que estaba embarazada. Tuve un niño y una niña a la vez prácticamente, Wow. ¿no? Y no me asusté, como no vivía rodeada de contaminación mental de, ay, eres madre y vas a tener que tener poco tiempo. Nunca pensé en que iba a tener menos tiempo por ser madre y nunca pensé que iba a sufrir por ser madre y emprender al revés. Para mí emprender era una aventura y era un reto que quería tener y obviamente ser madre también, que podía ir mal. Nada. Bueno, supongo que eso hizo que fueran tus mejores maestros y te tomaras mucho más en serio delegar sistemas, organización y demás, ¿no? Que al final es la base de tu método. Sí. El primer año que emprendí, precisamente por quedarme embarazada, ya tuve que ampliar personal. O sea, fue a los 2 meses de emprender que empecé a formar a personal. Tuve que hacerlo todo muy rápido. Hoy en día creo que lo haría como más despacio, pero las circunstancias me obligaron a buscar rápidamente a alguien que me sustituyera. Claro. Crecimos muy rápido. En los 2 primeros años ya teníamos como más de 60 clientes y estamos hablando de un país en el que yo era nueva, un país en el que, bueno, subsistíamos como podíamos porque ya había otras asesorías, ¿no? Y puedo decir que me salió bien. No voy a contar una historia de superación porque no la hubo, simplemente es que fluyó, rodó y sí que hubo cosas un poquito malas, pero que de las que se salió adelante. Y fíjate que no te podría decir algo malo en concreto que haya pasado en mis primeros años de emprendimiento porque fue todo fantástico, pero tiene que ver la mentalidad. Totalmente. ¿Qué decidiste el día que un asesor se ofreció a asociarse contigo? Porque siendo mujer, joven y extranjera, era demasiado difícil hacerlo. Un asesor se quiso asociar conmigo al poquito de emprender y una de las razones que me daba era, es que eres mujer, eres muy joven, encima no eres del país, yo te puedo ayudar. Curiosamente, ese asesor tenía como 200 clientes, le iba maravillosamente bien y yo acababa de empezar. Yo podría tener, no sé, 6, 7 clientes solo, ¿no? Pero casi ganaba más que él con esos poquitos clientes. Le dije que no y me dejó un aprendizaje y es el que se puede, puedes seguir tu camino con tu ideología. Además, esta persona tenía otra ideología que no era la mía y el ser mujer, joven y extranjera en ese país no te puede impedir hacer lo que tú quieres ni hacerlo bien, porque el propósito de mi emprendimiento no era abrir una asesoría y ganar mucho dinero, era demostrar que en asesoría se podían hacer las cosas todavía mejor. ¿Qué fue lo que te hizo decirle que no? ¿Lo que me hizo? Sí, ¿por qué le dijiste que no? Le dije que no porque no quería. Es que le dije que no porque no quería tener a nadie conmigo, quería hacerlo yo sola. Y me apetecía ser libre y ya había tenido un jefe anteriormente y yo en mi vida nunca había pensado en tener empresa propia. La verdad, nunca fue mi sueño tener empresa propia, pero en el momento que lo pensé sí era mi sueño. Si me asociaba ya perdía esa independencia de tomar decisiones, de hacer lo que me diera la absoluta gana y de poder contratar, no contratar, comprar y vender lo que a mí me diera la gana. Entonces le dije que no porque no lo necesitaba, para nada. ¿Qué crees que vio en ti para querer asociarte si acababas de empezar a emprender? Obviamente esa persona lo que vio en mí para asociarse fue un potencial brutal de cómo tenía organizado ya el despacho, de cómo podía llevar menos clientes que él y casi acercarme en facturación a él con 200 clientes que él tenía. Entonces, él sí vio ese potencial de
esta persona tiene todo muy ordenado, muy productivo y está cogiéndome terreno en el mercado. Hay clientes que ya hablan de ella en la calle. De hecho, normalmente hacia mí se dirigían, ay, es la que tiene un despacho allí en el centro que habla castellano, porque no hablaba catalán por aquel entonces. ¿Qué es lo que más rabia te da del asesor que comenta un post que le sube el ego, pero que calla ante el que le enseña a ganar más? Este no lo entendí. Esta pregunta no la entendí. Es que decías Sí. que cuando alguien comentaba un post, decían, jo, qué bien que me ha comentado un post y tal, estaba muy Claro, pero contento. empezarlo así, no sé cómo empezarla, la respuesta. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué es lo que más rabia te da del asesor que comenta un post que le Vale. sube el ego, pero calla ante una persona como tú, que le enseña a ganar más? Lo que más rabia me da en post de asesores cuando comentan es que siempre comentan ante aquellos posts que se hacen la víctima, aquellos en los que ellos pueden justificar la falta de acción que tienen. Es decir, cuando yo he publicado misma un post en el que me he compadecido de ellos porque anularon el Verifactu el año pasado y ellos ya lo tenían todo montado, fue una faena, sí. Ese post se llenó de compartidos, de mensajes, y todo era porque para reforzar el pobres somos las víctimas, ¿no? Pero hay muchos otros posts que se cuelgan en redes sociales por mí y por otras personas muy valiosos en los que pueden aprender a tomar acción, pero no lo hacen. Y a mí me da mucha rabia que se quieran quedar ahí en el, ay, es que el sector está así. No, el sector está como tú quieres que esté. Y si no tomas acción tú, no lo va a hacer otro por ti. Entonces, esto es lo que a mí me da rabia, que no tomen acción, que se queden en el papel de es que la vida es así, es que el sector está así. No me gusta. No te comentan, pero te ven. ¿No? A ti te llega que te ven. Sí. Y lo que te da rabia es que no, Y lo que me da tomen rabia, esa lección, ¿no? Lo que me da rabia es que ponen excusas. Lo que me da rabia es que este mes no puedo porque tengo trimestre. Nunca pueden. Pero luego ven a otro y como que les da cierto recelo el ver a otro que lo ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho él y no lo ha hecho yo? Bueno, pues porque tú estabas muy ocupado con temitas de la administración y pues se ha guardado una semana solo para avanzar. Además, con una sola hora a la semana puedes avanzar perfectamente bien en el sector y no hace falta que hagas tantas virguerías. ¿Qué le dirías al asesor o a la asesora que se siente menos ante ciertos clientes, como si tuviera que hablar más fuerte para que le tomen en serio? Hay muchos asesores que en una sala llena de otros, que es como que tienen más protagonismo, ellos se sienten menos. Y también me da una rabia enorme, porque a lo mejor esa asesora o ese asesor que está como más cohibido, que no dice lo que tiene, resulta que tiene su despacho mucho mejor organizado, con mucho más margen, con mucho más beneficio. Pero es lo que ocurre siempre, ¿no? A veces hay personalidades más fuertes, más chulescas, y en este sector hay mucha personalidad de ese tipo, y lo único que hacen es apagar un poquito las ganas de crecer de otros. Me da cierta gana de darle ahí una subidita para que se vengan arriba y realmente digan que yo, sí, somos solo 3 empleados, pero mi empresa funciona de maravilla y no tenemos que hacer horas extra en ningún trimestre. Y hay, por suerte, un montón de asesorías ya que, aunque sean despachos pequeñitos, viven mejor que despachos grandes. Y eso me llena de orgullo, la verdad. Vale, aquí me has vuelto a hacer lo mismo. Me has desarrollado la idea, pero no la conclusión al inicio, ¿vale? Entonces, podemos hacer 2 cosas. O que la repitas o que me digas lo del principio y ya está. Y luego lo pegamos. ¿Contrataste la edición? ¿Cuál era la pregunta? Era, ¿qué le dirías al asesor o a la asesora que se siente menos? Bla, bla, bla. Entonces, habría que haber dicho al asesor o a la asesora que se siente menos ante ciertos clientes, le diría no sé qué. Aquí no hemos respondido a la pregunta. Hemos desarrollado lo que te da rabia, vale, pero no qué le dirías porque te da rabia. ¿Sí? Vale, la digo. Venga. ¿Qué le dirías al asesor o a la asesora que se siente menos ante ciertos clientes, como si tuviera que hablar más fuerte para que le tomen en serio? A ese asesor o asesora que en una sala se siente menos que otros solo porque hablan más fuerte, le diría, tú vales mucho. Porque el principal problema en estos casos es que ese que habla como más fuerte, que le gusta alardear, de que tiene más empleados y demás, por norma casi general, tiene menos que ese otro asesor que no dice nada y que se siente más cohibido en esa sala.
y no lo dice. Y a mí sí me gusta muchas veces ponerles en valor, porque he conocido un montón de despachos pequeños que no solo facturan más que despachos grandes, sino que viven mejor. Y por vivir mejor me refiero a que sus empleados no tienen que hacer horas extra, no tienen que preocuparse por los plazos, tienen un ambiente relajado en el despacho, que eso es mucho decir en un sector como este, que siempre andan con prisas y estrés. Y esas asesorías viven muchísimo mejor que el otro que alardea. Y a mí me encantaría ponerle como ese altavoz y decirle, cuéntanos cómo pasas tu día a día, porque seguro que muchísimo mejor que el resto que están aquí. Es curioso, ¿no? Como el factor de éxito entre los asesores es cuántos empleados tengo y no cuánto tiempo de extra no inviertes y no si no hay estrés o si hay estrés, ¿no? El factor precisamente de medida del éxito en este sector de la asesoría suele ser el cuántos empleados tienes. Es como una medida que ellos tienen para decir, wow, es una asesoría grande. Y a mí me gusta muchísimo llevar la contraria y digo, vale, ¿eres grande? ¿Por qué? Porque tienes, digamos, 30 empleados. Muy bien. ¿Cuánto facturas? ¿Qué beneficio tenéis? Muy bien. ¿Y tus empleados cuántos días a la semana trabajan? ¿Y cuántos días extra festivos les das cada mes? O sea, todos esos beneficios de los que no se hablan, me gustaría saberlos. Y justamente esos beneficios, quienes más los dan son asesorías pequeñas, que por suerte están mejor llevadas, que tienen mejores precios de cara al cliente y que no hace falta que se mida por el número de empleados. Yo siempre digo que un empleado es un hijo nuevo que tienes, porque prácticamente, o sea, el momento que tienes que pagar una nómina, eres responsable de esa persona. No te hace falta tener 20 o 30, puedes tener 10 empleados y tener un despacho igual o más beneficioso que los que tienen 30 y 40 empleados. Para mí no es una medida de éxito el tener más o menos empleados. ¿Cuáles son los primeros movimientos que tiene que hacer un asesor que decide salir del trimestre y empezar a vender criterio? Lo primero que tiene que hacer un asesor que quiere salir del trimestre y quiere empezar a vender criterio es organizar su asesoría, saber lo que van a hacer cada día, controlar muy bien lo que hacen los empleados. Yo siempre es la base que pongo. Lo primero que tienen que tener es OCC. Una vez que OCC ya lo tienen, vamos a ver cuál es tu punto fuerte para la venta, dónde te has especializado, en laboral, en fiscal, en contabilidad, en ver de dónde salen los números en el negocio de tus clientes. A partir de esa especialidad se crea un servicio muy personalizado, muy estratégico y muy orientado al cliente final. Y eso es lo que tienen que hacer. Pasar primero por un proceso de organización muy profunda y segundo, explotar al máximo todo el potencial que tienen en una habilidad muy concreta. No hace falta orientarse a un nicho concreto, sino una especialidad dentro de lo que hacen. Vale. Esta pregunta está perfecta, menos que has dicho OCC, y la gente que te vea por primera vez va a saber lo que es OCC. Claro. ¿Vale? Entonces, cada vez que digas OCC, si tú quieres que la gente se quede con el OCC en la cabeza, lo dices, pero luego tienes que decir lo que significa. Vale. ¿Vale? Qué bien visto eso. Sí, no ¿verdad? Perdona. No, que qué bien visto. Sí. Claro. Sí. Sí, yo la estoy escuchando en todo momento. No, os dije a las dos, mi cabeza edita el reel. Ya, ¿Lo estáis ¿sí? viendo o no lo estáis viendo? Lo estáis viendo, ¿no? Piensa en reels, me parece, sí. Venga, pues la repetimos, Vale. O sea, y en cada reel, porque daros cuenta que cada reel la gente lo ve por primera vez. O sea, tenemos que pensar que la gente lo ve por primera vez, ¿vale? Entonces, claro, es que no lo he repetido porque como ya lo he dicho antes. Claro, pero es que esto no es una entrevista, aunque sea el formato, ¿vale? Vale. Venga, ¿cuáles son los primeros movimientos que tiene que hacer un asesor que decide salir del trimestre y empezar a vender criterio? Lo primero que tiene que hacer un asesor que quiere salir de ese trimestre y empezar a vender valor y criterio es poner un sistema de organización, comunicación y control, OCC. Organizar su asesoría, tener muy bien controladas todas las tareas, todos los clientes y todo lo que hace su equipo. Una vez que esa base ya está montada y sabemos que cualquier pico de trabajo no le va a afectar a la producción, ahí pasamos a ver qué habilidad concreta tiene ese asesor y formar un servicio estratégico. Esto se crea al final en base a lo que sabe hacer mejor un asesor. No todos tienen la misma especialidad, algunos tienen en laboral, en fiscalidad, otros más temas empresariales. Se busca esa especialidad y luego se crea ese servicio estratégico para ponerlo en valor y venderlo. De esa manera, pues sabes que tienes tu negocio funcionando como siempre y este servicio estratégico es el que te va a dar el margen para funcionar mejor. Guay, ¿no? Sí, mejor que antes. Mejor que antes, ¿no? ¿verdad? Como más claridad. Sí. Venga. ¿Estás saliendo reels, ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo primero que tiene que revisar un asesor antes de subir sus precios para hacerlo sin miedo a perder clientes?
Lo primero que tiene que revisar un asesor antes de subir precios y no tener miedo a perder clientes es revisar en qué punto tienen a cada cliente. Es decir, qué clientes son aquellos que le dejan mayor rentabilidad, con qué clientes se trabaja más a gusto y sobre todo a dónde quieren llegar con ese cliente. Es decir, si yo sé que a un cliente solo le puedo vender los papelitos trimestrales, eso es un cliente a valorar. Pero si yo sé que a un cliente le puedo vender más porque le puedo ayudar más, ese es un cliente al que no solo le voy a subir el precio, sino que le voy a hacer una propuesta de mejora de servicio. No es subir precios por subir, sino que es subir precios porque le voy a aportar un poco más, porque me voy a divertir un poquito más ayudándole en este negocio, porque le voy a ayudar a X. Entonces tú tienes que pensar siempre antes de subir precios que no es el número lo que manda, aunque los asesores son muy de números, no es el número, sino cómo vas a evolucionar con él y evolucionar tú también. Qué bonito lo que acabas de decir. ¿Cómo me voy a divertir con este cliente? ¿A cuántos asesores le hace falta saber que se pueden divertir con su trabajo? Un asesor se puede divertir con su trabajo muchísimo, siempre y cuando ellos marquen su propia agenda y marquen lo que quieren hacer. Y es muy, muy divertido y satisfactorio el ver a asesores cumplir su sueño de: Conchi, que es que me he sentado hoy con 2 clientes y mira lo que me han dicho, me han agradecido este informe y me han agradecido. Ya no solo que te lo agradezcan, sino que tú ves reflejado en el éxito de tus clientes tu trabajo por detrás. Y eso, yo creo que no hay satisfacción en ningún trabajo del mundo el estar divirtiéndote, el decir, uy, ¿cómo le habrá salido a mi cliente esta reunión que tenía tan importante? Ay, pues le voy a acompañar yo a la reunión de negociación de precios porque así le hago un favor y conseguimos mejores precios con el cliente. O sea, vivir el negocio de otro es muy, muy divertido. Yo lo he hecho durante años, el vivir el negocio de otro. Me he dedicado muchísimo a comprar, vender farmacias, comprar y vender perfumerías, a negociar precios con los farmacéuticos, con las empresas de parafarmacia. Y no solo es divertido porque además ves a tu cliente feliz, sino que aprendes muchísimo por el camino. Y además te pones tú en valor, porque ciertas cosas que ahora ves reflejadas en ciertas empresas son fruto de aquella reunión que empezó contigo. ¿Qué le dirías a los asesores que no creen que lo que dice está loca, de que se pueden divertir en el trabajo, sea real? A los asesores que creen que no se puede divertir siendo asesor, les diría que por solo una vez en la vida piensen en que no existe Hacienda, por favor. Y que recuerden sus años estudiando en la universidad, porque creo que nunca se habrían imaginado estudiar tantos años de carrera para acabar rellenando papeles que hoy en día puede hacer cualquier inteligencia artificial. Eso es lo que les diría. ¿Para qué han estudiado lo que han estudiado? Muy bien dicho. ¿Qué pasó el día en que una asesora que trabajaba contigo decidió subir precios convencida de que perdería clientes? El día que una asesora que trabajaba conmigo empezó a subir precios y no estaba muy convencida al principio, ese día cambió mi manera también de explicárselo a otros clientes, porque esta chica llegaba con muchísimo miedo a perder cartera. Yo le prometí que por cada cliente que perdiera yo le iba a reponer la cuota, imagínate. ¡Wow! Yo estaba muy segura que precisamente por su cartera, porque la habíamos revisado, por los años que llevaban los clientes con ella, no iba a perder ni a una sola persona. No solo subió precios, sino que ningún cliente se le quejó y después anualmente iba revisando las cuotas de cada cliente. Posteriormente lo que hicimos fue revisar clientes a los que podíamos ofrecerle más servicio y mejorar el servicio con cada cliente. Qué chulo. No, ¿me estoy moviendo? Vale. Vale. Me muevo yo, ¿vale? Así. Vale. ¿Qué le dices al asesor que te dice esto lo haré cuando acabe el trimestre sin ver que eso es precisamente el problema? Al asesor que me dice que ya lo harán cuando acabe el trimestre porque ahora no tienen tiempo, a ese asesor precisamente le diría es que no tienes tiempo porque no lo has hecho antes. Si tú dedicas, solamente te pido 1 horita a la semana durante un mes a mejorar tu sistema, sé que al final del próximo trimestre vas a haber ahorrado de mínimo 5 horas a la semana. No solamente no las has gastado, sino que las has ahorrado para hacer cosas más productivas o simplemente para descansar porque te apetece no tener tanto agobio en el trabajo. Precisamente el no dedicar ahora tiempo te está haciendo perder tiempo todo el año. ¿Qué le dices al asesor que jura que su servicio no se puede vender caro cuando le ha pasado por las manos facturas de 2.000 euros con el coach de turno de su propio cliente? A ese asesor
que jura que no puede vender servicios de más de 2.000 euros y justamente ve pasando por su contabilidad una factura de 2.000 euros de un famoso coach de negocios, a ese asesor le diría, te lo dije. Y se lo dije porque esto se llama la factura maldita. Todos los asesores del Club de la Asesoría le llamamos la factura maldita y casi todos han recibido una. Ese servicio que ellos podían dar mejor lo está haciendo un niño, y sin menospreciar al niño porque seguro que lo está haciendo muy bien, y lo está haciendo con un Excel. Cuando los asesores tienen toda la información económica, toda la información de números de esa empresa y sobre todo el conocimiento y la experiencia de años de empresas que han funcionado bien. Se están perdiendo un hueco ahí que hay en el mercado que está ocupando otro, simplemente porque ellos están muy ocupados en un servicio de valor muy inferior. ¿Cuál es el error más grave del asesor que busca ayuda en el marketing cuando lo que tiene roto es la base de su negocio? ¿Cuál es? ¿Cuál es el error más grave del asesor que busca ayuda en el marketing cuando lo que tiene roto es la base de su negocio? El error más grave cuando una asesoría busca ayuda en el marketing es precisamente buscar ayuda en el marketing para encontrar clientes a los que vender trimestres baratos. Porque, ¿qué ocurre? Si los consigues, clientes baratos, obviamente, si tú te dedicas a un valor medio, al final te ven en redes y acaban contratándote, pero ojo, te conocerán por servicio barato, no te conocerán por ese asesor al que todo el mundo quiere tener a su lado. Entonces, lo que estás haciendo es llenar tu tiempo con horas ahí de clientes y lo único que estás haciendo es perder margen, porque más clientes en este caso no significa ganar más dinero. ¿Cuál es la señal de que el problema de un asesor no es de marketing, sino de base? La señal que tú detectas cuando te viene un cliente y te dice, Conchi, para ir mejor en el negocio voy a contratar marketing, y tú estás viendo claramente que no es lo que necesita ahora, que necesita otra cosa que está en la base del negocio. La primera señal que veo cuando un asesor me insiste en que tiene un problema de marketing y realmente es de base, es ver que realmente no necesita captar más clientes, sino mejorar también la comunicación de cómo hace sus servicios. Normalmente tú vas a una asesoría y te dirán terminologías como yo hago el 303, el 111, el 115 y cada año te hago la declaración de la renta. Son 100 euros al mes. Te dicen esto. Esa falta de comunicación de todo lo que hay detrás de llegar a ese papel es lo que ellos no están poniendo en valor. El marketing lo único que va a hacer es seguir comunicando mal lo que ellos ya están haciendo mal. Lo primero que tienen que hacer, esa base, es comunicar lo que realmente hacen. Seguramente que hay gente que tiene asesores que nunca les han dicho todo lo que hacen por su negocio, pero ya no lo dicen por tiempo, ¿eh? Seguramente que le han revisado un requerimiento que ha llegado de Hacienda y ya lo han hecho y han solucionado el problema. Seguro que han solucionado el problema laboral de una nómina de una empleada. Y ese asesor no lo ha puesto en valor delante del empresario, lo ha hecho y ya está. Cuando no comunicas lo que haces realmente, cuando subes precios, cuando quieres cobrar más o cuando quieres simplemente ponerte en valor con otra cosa, el cliente no entiende por qué lo estás haciendo. Porque dice, pero si estás haciendo lo mismo de siempre. Pero lo mismo de siempre no es lo que tú crees que estoy haciendo. ¿Qué deberían de comunicar o cómo deberían de comunicar esos asesores para ponerse en valor delante de un cliente potencial? Y pasar del te hago el 103, el bla, 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 a ¿qué es lo que hago? ¿Qué deberían de comunicar? Un asesor debería comunicar no solamente aquello que hace, sino el objetivo que va a conseguir su cliente con ellos. A mí no me importa tanto que mi asesor me haga el 303, lo doy por hecho, cada trimestre hay que pagar Hacienda y ya, pero sí me importa cuando el asesor me llama o queda conmigo y me dice, Conchi, este mes has tenido esta factura, me ha parecido muy raro, ¿en qué has invertido? Muy bien, Conchi, pues la vamos a poner aquí porque esta inversión te va a ayudar a optimizar tu fiscalidad en tantos puntos. Y me voy a sentar contigo porque resulta que este mes has hecho un gasto extra y resulta que has ingresado menos. ¿Cómo vas para el trimestre que viene? ¿Cómo vas de clientes? Eso es lo que realmente tiene que comunicar un asesor cuando alguien entra por la puerta y le pide un presupuesto. Es, me voy a sentar contigo, voy a revisar tu negocio y voy a aprender de tu negocio para ayudarte mejor. Y no te voy a hacer algo que la administración me pide, porque entonces simplemente lo que estás siendo es un enlace entre la administración y el empresario. No estás teniendo tu propia empresa. Vale. ¿Por qué un asesor con 5 empleados gana más que uno con 20? O puede ganar más, aunque lo hemos dicho, sí, pero bueno, por sí. dedicar una específica a esto. Vale. Un asesor que solo tiene 5 empleados puede ganar incluso mucho más que, o el doble. No, voy a volver a repetir. Venga.
Un asesor con solo 5 empleados puede ganar el doble que uno de 20 solamente vendiendo otro tipo de servicios. Una asesoría con 5 empleados puede hacer servicio estratégico, no tener tanta ocupación cada mes y ganar más que otro que con 20 empleados lo único que hacen esos empleados es producir formularios. Ya no solamente es la calidad del servicio que dan, sino el ambiente laboral cuando un empleado solo ve que cubre formularios y no hace nada más. Eso también mina bastante la empresa. En el sector de la asesoría hay un problema muy gordo en cuanto a captar personal. ¿Cómo le dices tú a tu hijo de 20 años, métete a asesor? ¿Con qué cara le dices a tu hijo que se meta a asesor si sabes que la situación actual es sufrir cada trimestre? Cuando tienes una empresa, aunque solo sea de 5 empleados, ganando más, haciendo un servicio estratégico potente, sí le puedes decir, sea asesor estratégico, no seas asesor de formulario, sea asesor estratégico, ponte en valor porque vas a ganar muchísimo más. ¿Qué es lo que más daño le hace al asesor que contesta el WhatsApp del cliente a cualquier hora creyendo que eso es un buen servicio? ¿Qué es lo que le diría? ¿Qué es lo que más daño le hace el asesor que contesta el WhatsApp a cualquier hora creyendo que eso es un buen servicio? Lo que más daño le hace a un asesor que contesta al WhatsApp o al teléfono a cualquier hora pensando que eso es dar un buen servicio es precisamente atender demasiado al cliente. Hacer creer al cliente que ellos son el 112 y no una asesoría. Dudo mucho que un empresario tenga una urgencia tal de tener que dejar un WhatsApp o una llamada un sábado por la mañana. De hecho, ese WhatsApp siempre empieza con un perdona que te moleste. Pues sí molestas. Y cuando el cliente sabe que el asesor le va a responder, va a seguir haciéndolo. Eso no es un buen servicio. ¿Qué mensaje le estás dando al cliente? Que estás las 24 horas disponible para él, no que estás ocupado trabajando para él. Hay que educar al cliente para que sepa que tú cuando estás en tu oficina estás concentrando, haciendo números muy serios y que requieren una concentración que tú no puedes minar y llegar allí a distraer. Y sobre todo que no puedes atender urgencias porque no hay urgencias tan grandes en un negocio que requieran 24 horas. ¿Y qué le dirías al asesor que recibe un mensaje un sábado porque el empresario le manda un mensaje el sábado para quitárselo de encima y el asesor le dice perdona, pero no me mandes mensajes en un sábado? Y lo contesta el mismo sábado. A ese asesor que recibe un mensaje un sábado y contesta diciendo no me mandes mensajes, le diría que el problema ya lo tiene desde el inicio, desde el día en que dio su número de teléfono personal para permitir que le llegaran mensajes. Lo primero que tiene que hacer cualquier empresa, no solamente las asesorías, es establecer canales de comunicación y horarios también de comunicación y sobre todo establecer citas para tener conversaciones con clientes. Temas serios de empresa no se pueden hablar en una llamada telefónica rápida cuando pillas a tu asesor en cualquier momento porque no está centrado, no tiene tus números delante y no te va a dar una respuesta buena. Cuando le reservas una cita a tu asesor y está centrado con tus números, ese asesor no solamente está pensando en ti, sino que te va a dar el mejor consejo de tu vida y ese asesor se está poniendo en valor a la vez. Para ver a fulanito, a este asesor tengo que pedir cita. Y tiene que ser en un rango que él me diga que puede estar disponible para mí. Ahí estás haciendo 2 cosas, evitar distracciones y ponerte en valor, porque para verte no te pueden llamar a cualquier hora ni cualquier día. ¿Qué le cambia por dentro al asesor el día que deja de sufrir cada trimestre y vuelve a disfrutar de su profesión? A ese asesor que vuelve a disfrutar... No, ¿cómo es? ¿Qué le cambia por dentro? ¿Qué le cambia Sí, por dentro? Al asesor el día que deja de sufrir cada trimestre y vuelve a disfrutar de su profesión. Vale. A ese asesor que deja de sufrir cada trimestre le cambia por dentro esa sensación de yo valgo, mi profesión vale la pena y soy útil. Sobre todo ese sentimiento de utilidad que hasta ahora no se le ha dado cuando solamente rellena trimestres. Cuando el asesor pasa de rellenar solo trimestres a hacer un servicio por el que el cliente todos los días le da las gracias, tiene detalles, lo pone en boca de todos. Ese día él se siente feliz de ayudar. A veces es feliz por él mismo de lo he logrado, pero muchas veces es por ver feliz a su cliente y saber que su profesión es importante. ¿Cuál es la primera reacción o el primer cambio que tú notas al asesor que ayudas a que dé ese paso cuando cambia de vida, cuando cambia de forma de hacer las cosas? El primer cambio que veo en los asesores que trabajan conmigo para dar ese paso de no ser el de los trimestres y ser el asesor que tiene lista de espera
es la cara. Se les nota más aliviados, no hacen un buff cada vez que les ves, son felices, pero son felices no por simplemente hacer trimestres, sino que son felices porque realmente viven su profesión disfrutándola. Tiene que ser maravilloso el que todo el mundo pueda disfrutar de su profesión y no trabajar simplemente por dinero, que es lo que ocurre también en un gran porcentaje de profesiones. Y ese asesor, sobre todo, que cambia y pasa de trimestres a sentirse valorado, sobre todo lo que le cambia es la sonrisa. Qué bonito esto, acabas de decir. Por eso tienes el cutis así, ¿no? Madre Te lo mía. he dicho. Es te lo que- he dicho. Tú me de esto, yo te lo he dicho, digo, "Oye, tienes un cutis". Sí. Sí, hija. O sea, Pues es no que sé, mira. Yo la estoy mirando todo el rato a los ojos y digo, pero es que no tiene nada, o sea, esto lo tiene perfecto. O, Sí. o es la piel o duermes muy bien. Pues dormí fatal esta Sí, noche. pues hija. Tienes un cutis divino. Pues gracias. Sí, lo quiero para mí. Y no puedo disimular dormir mal. ¿Qué te sorprendió el día que más de 100 asesores entraron de golpe en una comunidad para compartir en un sector que presume de no compartir con nadie? El día que más de 100 asesores entraron en el club de la asesoría, lo que más me sorprendió no solo fue el volumen, sino que todos lo hacían con una ilusión de poder exponer su caso y poder contar quiénes eran y qué hacían y en qué necesitaban ayuda. De hecho, la primera reunión que tuvimos fue muy divertida porque todos querían hablar y sería pues a lo mejor una reunión de 1 hora que se alargó a 2. Los tuve que reunir en salitas pequeñas, se fueron conociendo. A mí sobre todo lo que más se me removió fue eso, ¿no? El ver que realmente era algo que estaban esperando y que necesitaban. Es un sector muy hermético, toda la vida se han guardado para sí las cosas, los secretos de la profesión, al final no hay secretos para nadie, y allí los estaban compartiendo de golpe más de 100 personas. ¿Y cómo lo vivió la Conchi? Que le daba tanta rabia que los asesores pues fueran picapapeles a decir, wow, estoy contagiando de mi espíritu a más de 100 personas que quieren estar aquí. No tengo que empezar parafraseando, ¿no? Bueno, dilo como esto me lo acabo de inventar yo, dilo como quieras y luego ya te oriento yo. ¿Cómo lo viviste? Sí. Cuando vi entrar a más de 100 asesores, lo que más me removió fue, wow, aquí tengo potencial para hacerles crecer, para hacerles ilusionarse de nuevo por la profesión y sobre todo para que entre ellos sean de ayuda. O sea, yo lo viví como mi oportunidad ya de contar mi historia y que realmente ellos quieran revivirla. Es decir, que yo empecé no rellenando trimestres y que ellos por favor lleguen ahí a que rellenar trimestres no sea su principal, sea algo secundario que tienen que hacer, pero no su principal. Y yo ahí vi un potencial enorme en ellos. Y quizás viste también que no estabas tan loca, ¿no? Al contagiar tu espíritu a los demás y decir, oye, ya hay más de 100 personas que lo ven posible. A lo mejor lo que vi es que había más de 100 personas tan locas como yo ese día, ¿no? Y qué bonita la locura. ¿Qué le está haciendo a la profesión el asesor de empresas que vende su servicio a precio low cost y le promete al cliente lo que no puede cumplir? ¿Qué le está haciendo al sector? ¿Te lo chivo? Es infravalorarla y sobre todo generarle al cliente una expectativa falsa. Sí, eso sí, pero no sé cómo parafrasearla. Lo que está haciendo a la profesión el asesor que vende low cost es infravalorarla y sobre todo generarle al cliente una expectativa falsa. Venga, ¿qué le está haciendo a la profesión el asesor de empresas que vende su servicio al precio low cost y le promete al cliente lo que no puede cumplir? Las asesorías low cost que prometen al cliente cosas que no pueden cumplir les están haciendo no solamente un daño enorme al sector, sino también a los clientes del sector. Primero porque les están generando expectativas falsas en cuanto al servicio, pero segundo porque en lugar de ver al asesor como su compañero para el negocio, lo pueden llegar a ver incluso como enemigo, y con razón, porque a mí si un asesor me promete X y no me lo da y solo me llama cada 3 meses para decirme cuánto tengo que tener en la cuenta bancaria, me siento decepcionada porque me habían prometido otra cosa. Y luego también está la guerra de precios. Es que aquel asesor me vende lo mismo que tú a 50 euros. Es que no va a ser lo mismo que yo. Es que por 50 euros no se va a poder ni tomar un café contigo porque no da tiempo a poderte explicar ni la mitad. Les están haciendo muchísimo daño. ¿Qué le dirías al asesor que cree que bajar precios es la única manera de competir en el sector? A ese asesor que piensa que bajar precios es la única manera de competir, le diría que no solo baje precios, sino que los suba, pero sobre todo que comunique mejor su oferta. Cuando
en un sector todo el mundo vende laboral fiscal contable a 100 euros al mes, me lo voy a inventar, y hay otro que vende asesoría estratégica de negocio por 2.000 euros, hay algo ahí en el público que dice, ¿aquel qué hace para cobrar 2.000 euros? Voy a preguntar qué hace. Y ahí el asesor puede comunicar todo lo que hace. No solo no está entrando en la guerra de precios, sino que está generando una expectativa, una curiosidad de conocerle, a ver qué hace ese otro asesor para cobrar tantas veces más que el otro. ¿Qué se olvida al asesor que se pasa el día pensando en la empresa de sus clientes y nunca en la suya? Hay algo que se le olvida al asesor que pasa todo el día pensando en la empresa de sus clientes y se le olvida que él también es empresario. En el sector de la asesoría es la empresa de las empresas. Entonces estamos muy acostumbrados, y aquí me incluyo, a pensar siempre en el cliente, en mejorar al cliente, pero también hay que echar la vista un poquito a lo que tienes aquí cerquita y decir, yo también tengo una empresa, tengo empleados, necesito mis descansos, necesito mi beneficio, este año quiero facturar más o quiero facturar menos incluso, todo es posible, pero tienes que aprender a ver tu negocio como una empresa que gana beneficio, no como una empresa que sirve a otras. ¿Cuándo fue la última vez que un asesor aplicó a su despacho el consejo que da a sus clientes? La idea es reforzar un poquito la respuesta, ¿no? ¿Cuándo un asesor de verdad va a tomar para sí lo que le dice a sus clientes, ¿no? O qué pasaría si un asesor tomara para sí lo que hace por sus clientes. El parafraseo es lo que me falla. A ver, sí. Mira, si yo te digo, ¿qué pasaría si un asesor tomara para sí tal? Pues empiezas lo que pasaría. Vale. Si un asesor toma para sí el consejo que da para sus clientes, ese día empieza a ponerse ya en la piel de empresario. Ya no solo analizará números para presentar ante Hacienda o números para contárselo al empresario, sino que analizará sus propios números y sabrá sacarles ventaja. Y ahí es el momento en el que se pone el sombrero de empresario o empresaria y empieza a pensar en que lo que tiene entre manos es mucho más grande que la empresa de sus clientes. Y es difícil ponerse ahí porque todos al final es como que damos la vida por nuestro cliente, parece que es lo más importante, pero si tú no existes como empresa, no puedes ser útil para tu cliente. Entonces tú sí que tienes que ser lo primero que hagas para poder dar un buen servicio al cliente. ¿Cuál es el trabajo del asesor que el empresario nunca llega a ver, aunque le esté salvando el negocio? ¿Te lo chivo? Es que le resuelve problemas sin que el dueño se entere de que existen. Esto sí lo sé, pero es el parafraseo siempre lo que me falla, ¿verdad? El asesor resuelve... Sí, me cuesta eso. Vale, el trabajo del asesor que el empresario nunca llega a ver... Vale. ¿Cuál es el trabajo del asesor que el empresario nunca llega a ver, aunque le esté salvando el negocio? El trabajo del asesor que el empresario final nunca llega a ver es que al final hay gestiones por detrás que ni siquiera está viendo. Llega un problema ante Hacienda, ante una administración, y como ya le llega primero al asesor, el asesor lo hace y lo va solventando, y muchas veces el cliente, el empresario, no se da cuenta que le han arreglado pues un problema con laboral, otro problema de unos impuestos que no habían hecho bien. Hay muchas cosas en el día a día que un asesor hace casi en silencio y del que no da cuentas al empresario. A veces es ya no solamente es por falta del tiempo de explicárselo al empresario, y es que no quiero ya ni que me diga nada, es que ya lo hago y ya está, ¿no? Y lo hacen en silencio, y es una pena porque muchas veces ese asesor está salvando literalmente la empresa de su cliente sin que éste lo sepa. ¿Y cuál es la mejor manera de que el empresario, el cliente del asesor, sepa y visibilice esos problemas que ha resuelto? La mejor manera de que el empresario sepa todo lo que el asesor hace por él es estableciendo reuniones periódicas. Es algo que se ha perdido en el sector. Antes había más o menos estas reuniones, aunque no eran establecidas o programadas, pero sí había más tiempo para reuniones. Pero con las últimas normativas y carga de trabajo adicionales de la asesoría ya no hay tiempo para estas reuniones. Yo propongo que se vuelvan a hacer, porque no solamente en esa reunión estás hablando del negocio del cliente, sino que también aprovechas y le dices, te he arreglado esto que venía mal y he pedido esta factura que me resulta que te la habían enviado mal facturada. O ahí es donde le cuentas lo que has hecho durante todo el trimestre por él.
Y ahí el empresario toma nota de que realmente no solamente te dedicas a cubrir un modelo que va para la administración, es que te dedicas a muchísimo más que eso, y es a revisar todo lo que pasa por tus manos de esa empresa en cuestión. ¿Qué le gritarías hoy a todos los asesores de España si solo pudieras decirle una cosa antes de que Hacienda les cambie las reglas? Más o menos la hemos pisado, pero, sí. o sea, la hemos hecho, pero bueno, aquí nos centramos yo creo otra que vez, sí. ¿no? Venga. Lo que yo le diría hoy en día, y le gritaría a los cuatro vientos, a todos los asesores, antes de que Hacienda les corte el grifo de los formularios, es asesora. Que se dediquen a asesorar, que recuerden sus años en la universidad estudiando, que recuerden años acompañando a clientes y que recuerden sobre todo que están ahí para servir al cliente. El cliente es el que te paga y es el cliente al que tienes que servir y en el que tienes que pensar. Lo que yo gritaría es asesora. ¿Qué le dirías hoy a aquella asesora que empezaba sola en Andorra, decidida a asesorar por criterio y no por impuestos? A aquella asesora que empezaba sola en Andorra, asesorando de verdad a los empresarios, hoy en día le diría: lo has hecho bien, con todos los errores que has cometido, con todas las veces que la has liado, lo has hecho bien, porque has creado un modelo de negocio único, un modelo de negocio replicable y que cada vez más asesores lo están copiando para vivir mejor. Lo diría a todo el mundo, que pruebe, que se arriesgue, que lo haga, porque si tú crees en ello te va a salir bien. Y si pudieras verla hoy, ¿qué es lo que más te gustaría que ella supiera de lo que has vivido desde entonces? Una de las cosas que más me gustaría que supiera la Conchi del pasado, de todo lo que he vivido, es: todo va a pasar. Porque hay momentos en el negocio que lo pasas mal, que incluso quieres tirar la toalla. Yo siempre hablo de las cosas positivas, pero hay cosas que no han sido tan buenas, ¿no? En una carrera, de tomar decisiones, la decisión de me voy a vivir a otro país. ¿Qué hago? Mantengo el negocio, tengo que contratar personal, voy a comprar otra empresa, voy a vender esta otra. Todas esas decisiones le diría pues a esta Conchi que las volviera a repetir, que no pasa nada, que hay que pasarlo bien, hay que pasarlo peor, pero de todo tienes un aprendizaje maravilloso y te tienes que quedar con lo positivo siempre, pero no te olvides del aprendizaje que te ha dejado todas las veces que has metido la pata. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que han quedado reels muy buenos, ¿no? Sí, ha quedado muy guay. Ay, pero es que me ha hecho preguntas así como bien, que me he sentido bien, ¿eh? Sí, igual ¿verdad? se me da bien hacer entrevistas, ¿no? Hombre, claro, a ver. Qué guay, ¿eh? Sí, ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado pero un montón, ¿eh? Sí. Sí. Jo, qué guay. Sí, porque a medida que yo iba hablando, yo veía que ella lo entendía. Lo que sí que me ha gustado que has dicho, que aunque, bueno, no es para un reel ni nada, es que es una fantasía los asesores que tiene, ¿no? Es Claro. Me he sentido como, jo, qué guay. Es que es verdad que tengo asesores muy guays. Yo creo que los asesores no se imaginan de que los empresarios necesitamos a alguien así. Claro. En el negocio. Lo peor es que hay muchos empresarios que no saben que un asesor... ¿Qué le dirías a un empresario que no sabe que un asesor tiene que hacer algo más que hacer formularios? Porque claro, aquí también el problema lo tienen los empresarios. Yo lo que suelo decir es que el asesor sabe de todos los negocios. Entonces, claro, ¿cómo te vas a dejar asesorar por un cuñado, por alguien que sabe de negocios, cuando tienes a un asesor que no solamente ve floristerías, ve hoteles, ve perfumerías, ve de todos los tipos de negocios y te puede ayudar? Claro, pero aquí Claro. el problema muchas veces es que el empresario no lo sabe, porque cree que es el que le tiene que hacer los impuestos. Porque no lo comunican bien. Porque ¿qué se ve en las redes sociales de asesores? ¿Te hacemos el trimestre? Y las últimas novedades de Hacienda. Claro, o el BOE ha dicho que no sé qué. Bueno, de Claro. hecho, yo tenía una asesora que me hacía el Trimestre. y yo contraté a una chica experta en números y finanzas para que me hiciera los números y mirara realmente. Ay, Claro. qué horror. Tú tuviste la factura maldita. No, Sí. no te lo quites, ¿No? no te lo Ah, quites. No, porque- porque vale. tenemos 20 minutos y a Ah, mí vale. esto me gusta Claro, aprovechar. vale, vale. Mi asesora le llegó la factura de la chica que yo contraté para que me hiciera números de mi negocio. Pero claro, yo no sabía que mi asesora me lo podía hacer. Yo solo sabía que... Porque nunca te lo había ofrecido ofrecido porque tenía miedo. No. Tenía Entonces, miedo claro, que le dijeras tantas que personas no. como yo que tienen negocio repetirán eso. Claro.
de contratar a una persona externa. Que Hay me haga los muchas, números bien. A mí me mola un montón cuando llegan, me mandan por el grupo del club. Conchi, me ha llegado una factura maldita de 3.000 euros de un coach financiero. Y mira, jajaja, nos reímos. Dice, tenía que haber puesto en marcha el servicio antes, tal. Pero a este cliente lo voy a recuperar. O sea, ya hay gente que ya está metida en no, yo lo voy a ofrecer porque ya están viendo esa factura. Y qué dolor cuando tú te dedicas a hacer el servicio por 100 euros y ves que a otro le están pagando 3.000 para que utilice tus números para hacer el servicio chulo. Y yo que cuando dejé a mi asesora, que no era nada personal, pero yo la dejé y me fui a un servicio más caro, pero que me daban asesoramiento. Entonces, claro, ya se quedó como, hostia, y lo dije, vete con Conchi. Vete con Conchi. Pero Claro. ¿Cuál es el claro. error más grave que comete un contable que solo hace papeles cuando de repente se entera que su cliente está contratando a otro profesional para que le asesore de la manera que él no le está asesorando? Mira, el error más grave es seguir pasando esas facturas como si nada hubiera pasado, porque hay incluso contables que creen que eso no va con ellos, que eso, bueno, lo hace un coach financiero, pero ¿qué palabra es esa que estamos pensando? Eso lo hace un asesor porque conoce de negocios, sabe los números y no solo lee un balance o lee facturas, es que sabe qué hacer con esa información, que eso es lo importante. Y ese contable, ese asesor que ha estudiado sí que sabe hacerlo, pero no tiene la confianza en sí mismo, no sabe qué ruta seguir para venderlo. Entonces, el máximo error que cometen es dejarlo pasar. Sí. Nos has pillado aquí en modo debate. Es que ahora estábamos muy Estamos emocionadas ya. sí, sí. Que ya hemos acabado, pero está surgiendo Sí. una conversación y estamos aprovechando a hacer Sí. reels. Quizás- Ay, Sí. qué entrevista más bonita nos ha salido. Yo Bueno, creo que estuvo para muy mí es guay, yo me he bonita. sentido ¿Para muy ti? guay. Muy bien, Sí, muy bien. sí, sí. Pero lo que me ha gustado de ellas Yo es eso, iba también viendo Reel. la ilusión. Sí, Ya te genera ese chip Claro, en yo la estoy de cabeza. aquí viendo los Reels ya. sí, pero me gusta el trozo en el que ella dice lo de qué fantasía el tener un asesor ¿Quieres que así. hagamos algo Sí, así? a mí ese me encantó. ¿Por qué Pero cre- porque te salió de verdad. Sí, sí, pero ya sí. como ya está grabado el trozo, ya te salió natural. Sí, pero vamos a hacer un reel con esa Sí, frase, yo creo ¿vale? que sí, Venga. porque te Eh, quedó muy bien. Eh, ¿Qué le dirías al empresario que dice cada vez que te escucha que es una fantasía y ojalá tuviera un asesor con toda tu filosofía y con toda tu metodología? Al empresario que dice que es una fantasía trabajar de la manera que yo lo explico, le diría que no es una fantasía, que es una realidad, que cada vez más asesores lo están haciendo y que es muy satisfactorio cuando tú mismo como asesor haces ese servicio y no solamente ves en ti que has podido, sino que ves en todos tus clientes que te lo agradecen porque les has salvado directamente el negocio. Es que necesitamos una asesora con esa metodología. Sí. O sea, Claro, claro, a mí Sí. es que mucha... Yo me acuerdo los ojos que Maika me ponía. ¡Ah! ¿Y eso lo hace un asesor? Claro, yo no sabía. Digo, Sí, sí, sí. ¿con quién? Claro. Nosotros también en algunos momentos nos han llegado a recomendar eso, coches financieros que te hacían como, te analizaban los números, te decían esto, lo otro, tal, cual. No. Y claro, pagando lo que pagamos a nuestro asesor para hacernos papeles. Pero bueno, es que claro, ¿Ves? Es como que es nosotros... eso, porque tú crees que un Mm. asesor solo tiene que hacer papeles. Pero no, sé, a lo mejor si le preguntas yo no te lo creo, asesora, yo no lo creo. sé. Para mí es muy caro lo que pagamos Solo por por papeles. simplemente hacernos papeles. Claro, si a mí también me lo parece muchas veces. Yo lo digo a mis asesores, es que lo que estáis haciendo es un papel, el cliente solo ve, el beneficio lo ve Hacienda, no lo ve el Claro, cliente. yo pago dos facturas. Yo pago la de asesoramiento, en mi caso. Sí, y la del pago papel. de los papeles. Nosotros en teoría pagamos un tarifa plana por todo, pero recibimos papeles y a veces mal y a veces... Un error enorme es pagar tarifa plana. Claro, yo veo a Mónica Claro. a 15 días. la veo. Tú no vas a un taller con el coche y pagas tarifa plana, tú pagas por lo que tienes que arreglar. Vale, pero dímelo a mí, no a ella. Ah, vale, es que estaba... Porque es que esto se aprovecha también. ¿Por qué para ti es un error que un empresario pague tarifa plana por una asesoría? Es un error que un empresario pague tarifa plana en una asesoría cuando tienen que a lo mejor solventar 5 gestiones en solo un mes o 0 el mes siguiente. Cada gestión tiene un valor y cada gestión es diferente. Tú no vas a un taller de coches y le dices, mira, te pago tarifa plana, que son 50 al mes, y entra todo. Entra cuando tenga que cambiar las marchas, los frenos y las ruedas. No. En servicios ocurre lo mismo y las asesorías muchísimas veces cargan con trabajo por miedo a no cobrarlo, no lo cobran, pierden el tiempo.
pero se lo hacen sin cobrar, o sea, cobrando esa tarifa plana. Es un error enorme, porque estás infravalorando todo lo que haces por detrás y estás a buffet libre, que no puede ser. Claro, pero el error nuestro es que es una tarifa plana alta. Pero bueno, en fin. Para lo que recibes puede ser, Sí, claro. sí. Y luego está los momentos de asqueo nuestro, que es como, pero ¿cómo se te ha pasado? Porque es Javi el que ve los números, ¿no? ¿Cómo se te ha pasado que estas facturas están duplicadas? ¿Qué pasa? ¿Que si yo no lo veo, tú no lo vas a ver? Eso ya no pasa, eso sea, con la tecnología ya no pasa, porque normalmente el programa te chiva la factura duplicada. Ya pasan por un escáner normalmente y te avisan, factura duplicada, ¿estás seguro que la quieres entrar? Es que te avisa directamente. ¿Cuál es ese sistema? Porque igual te hablo de Holded y dirás que es una risa. No, Holded es lo peor que puede haber para una asesoría. Una asesoría no debería utilizar Holded, porque de hecho, que no nombre Holded en público, porque no quiero tirar contra ellos, pero duplica incluso facturaciones. Holded propio, no el asesor. Tienen un problema, un fallo técnico, el propio Holded. Ya llevan años intentando solventarlo, pero no lo consiguen. No. ¿Qué programa recomendarías tú? Para asesorías, uno específico de asesorías tiene que ser. Para el cliente final, que al final imagino que vosotros queréis facturación y demás, ese propio programa de la asesoría te facilita el hacer tú las facturas. Entonces tú como cliente te ahorras esa parte de tener que pagar facturación. Hay uno que se llama Bilky, que de hecho lo da gratuito ahora hasta el 2030 o algo así. Bilky está muy bien además, porque las facturas tú las haces muy fácil y con un botón se las mandas al asesor, le llegan a tu asesor. Y es una maravilla porque ahí sí que lo puedes revisar. Revisas el día que ¿se puede automatizar? Sí. Que cuando alguien hace un checkout se sí, genera y de la hecho factura. se marca la IP, la fecha y la persona que lo ha hecho. Vale, es que es muy guay. Bilky está muy guay. Yo tengo Holded. Ya. Pero automatizado. Pero Holded es un problema de verdad. Yo tengo Holded para mis facturas más básicas, pero para la sociedad no tengo Holded. No quiero. Porque ya lo he vivido, o sea, como contable he vivido el que yo solo he entrado un asiento y me lo ha duplicado, incluso triplicado. Es un problemón. Una asesoría no puede usar Holded. ¿Quieres aprovechar a hacer una pregunta? Ese de último trozo lo podemos publicar, ¿no? No puede. Bueno, no sé. ¡Qué capullo! No. Sí, claro. Pero yo se lo he dicho a los de Holded. ¿Sí? Tengo mucha relación con todos los software, porque al final para charlas y demás me llaman todos los software. Y se lo he dicho 1000 veces. Y de hecho yo como usuaria le he dicho, Carlos, te he comentado que otra vez se triplican las facturas. Lo intentamos solucionar, pero no. De momento es algo que tienen ahí. A veces falla, no siempre, pero falla. ¿Cómo solucionas? Coméntaselo a Arlo, ¿vale? ¿Cómo solucionas la incertidumbre que puede tener un emprendedor cuando no sabe si se puede fiar de lo que está haciendo? La incertidumbre que puede tener un emprendedor cuando no sabe si confiar en el criterio de un asesor es difícil, porque a veces sí que hay asesores que no lo hacen bien, y yo he vivido asesores que no lo hacen bien y hay que decirlo, ¿no? Pero sí que intento darle la vuelta y presentarle también asesores que lo están haciendo bien y que sé que pueden hacer algo por ellos. De hecho, a veces hago un poco de intermediaria porque conozco a ese emprendedor que me está preguntando y ya estoy pensando el asesor o la asesoría con la que los puedo conectar, y eso es genial. Pero claro, yo no puedo estar siempre de conectora. Lo ideal es que los asesores aprendan a comunicar y a trabajar mejor. Sería lo suyo. Otra cosa que ha dicho. Eso es lo que hiciste tú. Otra cosa que ha dicho es que no existe asesores especializados en digitalización. No. Luego te verás el reel. ¿Por qué? No existe. Es un cuento chino para venderlo. Se siente. Bueno, ya le he dicho que vamos a cambiar asesores, que Asesores comenzaremos especializados en el trimestre con otro. no sé. Pero si nos fallan los nuevos, la tendremos que pedir consejo. Cuando queráis. Ya veis. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Estás contenta? Yo calculo que habrán salido como unos 55 o así. ¿Sí? También tienes el cálculo, porque tienes el radar del reel aquí, porque tú hablas en reels, Claro. pero ahora tienes hasta el cálculo. Sí, porque las primeras 10 daban mucho juego y hemos sacado una media de 3 por cada uno, 2, 3. Sí, qué bueno. Sí, luego he visto la hora y he dicho, venga, no me voy a emocionar tanto, y voy a ir haciendo el guión. Entonces yo calculo que sacaríamos como unos 70, pero buenos, como unos 50, 50 y algo. Súper, ¿eh? Sí. No, es que ha sido genial, ¿eh? De verdad. Me he sentido además súper guay, así como mi salsa. Sí, ha sido brillante. Sí, me encanta.
Pues que yo me hablan de asesoría y me pongo en mi lugar. ¿Quieres que Javi te haga unas preguntas para que le cuentes la experiencia? Vale, ¿Sí? sí, ¿no? Sí. Pero orgánico. Tenemos que ponerlo ahí en letras grandes. Venga. Espera que vuelvo a poner esto aquí. Aquí ya si Que quieres. no se te olvide mi plancha, Javi. Sí, ahora lo vamos a hacer. Ay, bueno, claro, que tienes que planchar eso. Puedes mirar aquí si quieres. Vale. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de hacer esta charla con Rubén? Súper contenta, emocionada por cosas que ella ha dicho, pero sobre todo muy cómoda. ¿Sí? Sí. ¿Ha visto que ha fluido? ¿Has tenido algún tipo de traba o no? ¿Realmente ha sido tu No, lo importante es que me ha hecho preguntas que van con lo mío. Entonces ha sido no solamente fácil responder, sino que ella también pues, ayuda a la hora de volver a dar una respuesta, que yo entre en el hilo de la entrevista, y ha sido muy divertida esa parte. ¿eh? Muy cómoda y una experiencia muy bonita. ¿eh? Gracias. ¿Qué te llevó a decir que esto podía ser interesante para hacerlo, ¿no? Vivir esta experiencia de esta entrevista? ¿En qué punto estabas tú que dijiste, pues esto me encaja? Me apetecía el poder grabar unos cuantos reels todos del tirón, la verdad, a lo práctico. Tema redes sociales, porque da muchísima pereza ponerte en casa a grabar 5 minutos uno y otro día 2 y otro día 3, al final no haces todo el volumen que tú quieres. Y el hecho de venir, pasarme aquí un par de horas y ya que me queden grabados los reels, me parece que me facilitará luego el que yo trabaje en mis redes sociales con más relax, la verdad. ¿Habías intentado, o sea, qué es lo que estabas intentando antes hacer a nivel de contenido? ¿Qué es lo que estabas haciendo a nivel de contenido que dices que te costaba más? ¿O cómo lo estabas haciendo antes? Antes grababa simplemente 5 reels en un día y luego pues no era constante y dentro de 2 semanas grababa otro. Y era básicamente eso, el poder grabar todos y poder ya publicar con constancia, porque sé que es importante también tener constancia para eso. Entonces fue eso lo que me llamó a hacerlo. Y además la metodología es buena porque al final te están haciendo preguntas y te salen las respuestas solas, que no es lo mismo que ponerte con un teleprompter y tener que leer o tener que memorizar algún titular o algo, que eso al final se nota antinatural en cámara. Entonces cuando te están preguntando de manera natural y ya está, pues ya fluye mejor y yo pienso que además el resultado se nota mejor. ¿Tuviste alguna duda de que conociste en qué consistía cuando te contamos, ¿no? Más en detalle y todo eso? ¿Tuviste alguna duda de si realmente sería para ti o no, de si merecía la pena? La verdad es que no, porque cuando lo vi anunciado me apetecía hacerlo. Digo, pues mira, eso es lo que yo necesito, estar un ratito en un estudio, que me hagan preguntas, grabar y ya. Y es como, me lo saco de encima, yo sí lo hago. Entonces no tuve ninguna duda y tan pronto vi el anuncio fue cuando decidí que venía para aquí. Y una vez que ya dices, ok, ya estoy dentro, ya esto es una realidad, vamos a hacerlo, ¿qué tal te ha parecido el proceso hasta llegar aquí? Con el equipo, ¿cómo se te ha hecho, ¿no? Ese briefing, ese acompañamiento, todo lo que se ha gestionado hasta llegar aquí. La verdad que, bueno, yo esto sí que ya no sé, pero no, solamente he sentido un briefing y luego en esta semana que nos hemos visto. O sea, tampoco he sentido un proceso pesado ni nada, sino que, bueno, pues sé que a lo que vengo y ya. O sea, no me ha resultado como demasiado laborioso el tener que venir. ¿Repetirías? Sí, con otro vestido y eso sí. No, es broma. Es broma. Repetiría y con la misma compañía, desde luego. Sí. Pero, sí. Pues, muchas gracias. Sí, ¿no? Sí, pero es verdad que el proceso, y os lo digo, no fue como... Hay empresas en las que a lo mejor te hacen entrar más en la dinámica. Yo por lo menos, no sé si Maika... Yo en algún momento también me sentí descolocada. Sí, yo con me sentí... los mensajes de WhatsApp. Sí. Vale. Yo no, por ejemplo, el equipo no conozco, o sea, sé que hay una tal Valeria, pero no he llegado a conocer tampoco qué hacen. He pedido una factura y ya está. En ese sentido es que me he sentido un poco como, ¿qué va a pasar el día que llegue? Eso sí. Ajá. ¿Pero sí. eso se soluciona con la sesión previa o no? Yo no lo sentí, ¿eh? De hecho, sentí... con la sesión conmigo, sí, yo sentí que la sesión previa fue muy justa. Bajo mi punto de vista fue muy justa en tiempo. Me hubiera gustado que fuera... después del briefing porque yo sabía lo que había respondido ahí, pero al pasar tanto tiempo entre que respondí, porque además me lo pedían como muy acelerado, pero pasó tanto tiempo entre eso y la entrevista contigo que ya ni me acordaba. Creo que ahí sí que, si os sirve de algo, yo me sentiría mejor si lo tuviera antes. Claro,
es que Ponte el micro Consumiera más- para que luego se nos quede... Es Póntelo que- cerca del vale. micro, sí. Vale. al principio sí que lo hacíamos nada más de llegar al briefing, pero nos empezamos a dar cuenta que una persona que rellenaba el briefing ahora y hacíamos la sesión con ella ahora, luego igual lo grababa hasta dentro de un mes o 2 meses. Ya, ¿Sabes? Entonces nos encontramos con lo al revés. Ya. Y luego, conforme se acercaba la fecha de grabación, seguía teniendo las mismas dudas que habíamos resuelto o los mismos Vale. dudas o lo mismo. Entonces, claro, me dices tú esto y ahora estoy como un poco... yo haría dos. Es decir, yo sí que haría una para repasar el briefing y otra, o yo me sentiría bien así como clienta, ¿eh? Y otra para las preguntas. Vale. O sea que una podría ser... Una de repaso de briefing para que tú sepas bien lo que hago, qué puntos quiero tocar, porque también pienso que luego las preguntas te saldrán mejor. Pero sí que había algunas... Yo, por ejemplo, donde me quedé descolocada es que había 3 preguntas que no encajaban porque no era lo mío, pero luego no supe si lo ibas a solucionar o no. Entonces, hasta que llegué aquí y lo vi, no me quedé como, bueno, a ver si lo he solucionado. Vale. Claro, entonces a lo mejor sí yo me hubiera gustado consumirlo de cubrir el briefing, repasar el briefing y luego sí una semana antes de venir repasar las preguntas. Pero para sentirme tranquila. Claro, no hace falta que sea una hora, es un repaso. Y luego sí que con el grupo de WhatsApp a mí personalmente no me gusta. ¿El repaso primero? ¿Solo repaso de briefing o ya te doy el cuestionario? No, Para yo que haría luego la repaso de segunda briefing solo primero, repaso. bajo mi punto de vista. Vale. Y luego el grupo de WhatsApp a mí no me aportó, es decir, no sentí que nadie me estuviera dando nada ahí. Entonces me hubiera gustado a lo mejor escribir por email y ya, para evitar un WhatsApp más y esto, porque tampoco me aportó. A lo mejor hubiera estado bien ayer, ¿no? Yo noté, por ejemplo, que el mensaje que deja Valeria es grabado y lo pondrá siempre igual, porque ella decía, no sé si estaré o estaré en Colombia o no sé dónde, no me acuerdo dónde dijo que era. Yo noté que era grabado y que a todo el mundo se le manda igual. A lo mejor una pequeña... Yo lo haría para mis clientes, dejar una nota de audio de mañana nos vemos, estaremos allí a las 10. Ya está. Fíjate, Yo creo que eso lo marcaría suele la hacer. personalidad Eso lo ahí. suele hacer, pero esta semana Ya. Valeria ha estado bueno, con festivos y tal y no ha podido llegar a eso. Pero siempre suele hacer ese tipo de cosas. Pero me encanta que me lo Sí. digas para que mi reunión con ella la semana que Claro, viene... pero para que sea personal de verdad, porque yo, por ejemplo, cuando voy a ver a un cliente y le hago algo en presencial, siempre le dejo así un mensajito antes o tal, mira, que ya salgo hoy de viaje, mañana nos vemos, pero porque es a mí que me ha pagado, es a mí que me ha contratado y yo sé que quiere escucharme de mí, Claro, aparte, no de la cuando gente que lo trabaja. contratamos, Sí. hubo como un cambio entre alguien. Primero había otra chica, luego Sí. hubo un cambio, luego la otra chica no sé qué nos dijo. Yo no sé un quién niño era que tampoco siquiera. Era, digo, hostia, Paloma. Sí, es que ahí hemos vivido también un cambio que pasa en todas las empresas. Hemos vivido Claro. un cambio de una a otra, Sí, es Pues- que entonces ahí es a donde nivel hay... interno- entonces como que nos quedamos Claro, o sea, ahí queda ahí un poco porque el puente, dices, claro. hostia, si fue la semana Sí. pasada Claro. hubiera entrado otra, pero si nosotros a la otra no la hemos visto. No, Fue Paloma como se algo despidió raro. como si lleváramos toda la vida en contacto. Sí, fue una sensación así. Sí. Fue raro, sí. Paloma dejó trabajar en el equipo, por Vale. eso hicimos el cambio. Vale. Pero no, es algo así que, a ver, que no está mal, pero digo, uy, si hubiera sido un poquito más, ¿sabes? Que hubiera quedado mejor, pero... Genial, sí, sí. Porque ahora estamos en pleno proceso de De hacerlo, mejorando claro. el servicio de cliente. O sea Y yo que- metería también en la factura el estudio de grabación. Ah, pero claro, porque a ti te facturando pasó. aparte. ¿Cómo? Es que a vosotras, eso ya lo hemos hecho. Vale, perfecto. Ah. Porque a mí me dejó muy Vosotros sois de la descolocada. primera tanda. Sí, Que lo tuviste que pagar aparte. Claro. Es que sí, Yo sí, no, porque eso yo era un cogí escándalo, todo sí. y a mí me lo Claro, cobraron y entonces, todo. Sí. Tampoco sentí que la closer que tal me lo dijo muy claro. Ya. Sí. Sí. Fue Eso, raro. obviamente son cosas que se Sí, van- sí, Sí, no, sí, por sí. eso no, también ahora, lo digo, porque... ahora ya se cobra directamente. Antes era como, bueno, Perfecto, ahora tienen que igual pagar que menos igual que y el luego precio ya me pagan a pareció muy grabar, bien pero el sí. precio. Pensé, oh, Sí. qué Claro, bien a de ver, es que precio. al principio, y lo contamos así off the record, sentíamos que la gente no iba a entender que el estudio se pagaba aparte, Claro. si lo metíamos en el mismo precio. Pero otros clientes como vosotros nos dijeron lo mismo, dijimos, vale, pues lo vamos a meter todo en el precio para Claro. que la gente pues no le resulte luego un poco incómodo y también para nosotros Claro. incómodo de A ver, es que además Sí, una porque cosa nosotros que... también nosotros teníamos que adelantar el dinero al estudio. ¿sabes? Claro, claro. Sí, no. Claro, es que a Maika le pasó así, pero yo ya había pagado solo una factura, yo ni lo vi. Claro, tú Yo pagas solo, pero yo no me sé desentendí por qué y se ella me paga. dijo, ¿te cobraron el estudio? Y yo, no, ¿me llegará otra factura o qué? Claro, ahí tuvimos también un poco Claro. de... Claro. Claro, Es por eso, sí, porque sí, nos sí. pillasteis en medio de hacer ese cambio. A ti te tocó... A ella aparte y yo ya lo tenía todo. Y luego tardaron mucho en la factura. Bueno,
Bueno, ahí tenemos Sí. que Ah, Ahí, mira, fijaros, De, este de le ahí, tiró... de ahí el cambio de asesor. Vale, Vale, por eso vamos a cambiar. Era lo que iba a decir, Vale, tenéis que vale, cambiar vale. el- Sí. Una cosa Vale. es de ahí el cambio de Paloma a Valeria, de ahí el cambio de asesor. Vale, vale, Es que vale, un pues asesor vale. normal le Todo es diría, cuando o me... al final tienes Claro. equipo, Sí, 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 somos sí. los responsables, obviamente, Por eso nos siempre, interesa Sí. tanto pero nuestra opinión. somos los responsables de hacer sincera, cambios cuando no funcionan. Porque Sí. a Paloma se la cambió pues porque Hay cosas que no off the existen. record nos decían que la IA que tenéis es un poco sosa. ¿Cómo que IA? Si es una persona. Oh, Es como, Hostia. vale, esto es una gran señal. Claro. ostras. Entonces, Bueno, Yo eso no lo creo que vamos a noté. terminar la grabación. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sí? luego nos cuentas Sí, porque hay que preparar a Ahora seguimos Maika. hablando si queréis, pero ya cortamos Sí. la grabación para que luego no se Ah, líe. bueno, más o menos lo que hemos dicho ahora. Vale. ¿Voy a parar la grabación?